bueno, terminada la jornada, nos toca el repaso en esta ocasión de la jornada 14, jornada 16 en el grupo 4, ya otra vez con Íñigo de vuelta. Aquí estoy. Bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Íñigo López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez de vuelta. Bienvenido. Bueno, pues llegas a tiempo para hacer el repaso de la jornada 14, jornada 16 en el grupo andaluz. Así es, vale. Si te parece, comenzamos repasando un poco los resultados del grupo 1, empezando por el Arosa 2, Compostela 0. Real Avilés 1, Covadonga 2. Valmiñor 1, Beriña 1. Montañeros 0, Sporting 1. Gimnástica 0, Bansander 2. Celta de Vigo 2, Choco 1. Oviedo 0, Depor 4. Y Real Racing 3, Pontevedra 3. Bueno, destacar un poco quizás la derrota un poco abultada del Oviedo ante el Depor. El Valmiñor que pierde puntos ahí ante el Beriña y se le complica, bueno, ya se le hace imposible el quinto puesto de Copa del Rey. Y si te parece vamos a repasar un poco los partidos, comenzando por el Arosa Compostela, un partido bastante igualado de la mitad de la tabla, con solo un punto de separación entre ambos equipos a favor del Compostela. Llegaba mejor el Arosa pese a todo, con 2 victorias consecutivas, y así fue que Pedro Sánchez hizo el 1-0 para el Arosa en el 33, y Pedro Bouzada remató la faena con un tanto desde los 11 metros en el 73. Victoria para el Arosa, que se mantiene ahí, se ancla un poco en esa zona media alta de la tabla, y un Compostela que, bueno, siguen estando muy cerca, pero sí que se le complica cada vez más un poco subir a esa zona. Sí, al final lo que vamos a ver un poco en este grupo es que la parte de abajo pues viene muy apretada, viene empujando muy fuerte, y bueno, pues hay que intentar sumar lo máximo posible en esa zona media-baja de la tabla, pues para no caer en descenso, ¿no? Eso es. Hablando de descenso, vemos el partido del Real Avilés Covadonga, un Avilés que, bueno, pues en muy mala racha recibía al Cova, en un equipo que pudo salir de esos puestos del descenso la jornada pasada, gracias a su victoria por 0-1 ante el Choco. Los locales pues venían con un punto de los últimos 15 posibles, y bueno, pues por su parte el Covadonga pues no ha tenido grandes resultados en estas últimas jornadas, exceptuando pues esa victoria ante el Choco. Se adelantaban los mismos con un tanto de Alex Solís, prácticamente pues en el ecuador de la primera mitad, en el minuto 24, y nos tendríamos que ir a esos segundos 45 minutos a la segunda parte para pues ver el resto de goles. Esta vez el Avilés empataba el encuentro por medio de Dani García, y nada más empezar esa segunda parte del 48, pues bueno, pues cuando marcaba ese gol. El Covadonga iba a ser quien se llevara el gato al agua, con un tanto de Bautista Germanier en el minuto 80, que bueno, pues daba esa victoria a domicilio al Cova, y bueno, sentenció un poquito más, aunque ojo, porque ya te digo que está con 10 puntos el Avilés, esa zona baja de la tabla. Eso es. Justo hablando de zona baja, el que está ahí en la frontera de esa zona baja es el Montañeros, que es quien abre la zona media, que se enfrentaba al Sporting, tercer clasificado. El Montañeros, que venía con 2 derrotas seguidas, recibió un Sporting que tampoco es que trajese muy buenos resultados, pero que llegaba con una victoria contundente ante el Valmiñor en la anterior jornada. Y el partido estuvo muy golado, pero se desatascó por vía de Ángelo Pérez a favor del Sporting en el 62. Único gol del partido, y bueno, le dio los 3 puntitos al Sporting, que sigue ahí, que no le deja tregua al Depor, no le deja que se vaya. Y bueno, un Montañeros que está ahí peleando un poco el mantenerse, está ahí en una zona peligrosa, pero bueno, todavía sigue a 3 puntitos de esa zona roja, pero cuidado. Sí, al final un Sporting que ya pues es equipo de Copa del Rey para esta temporada, y bueno, pues el Montañeros que no se puede descuidar, todo lo que sume le va a venir bien, pero ojo. Seguimos con el partido del colista, ¿vale? Que bueno, recibía al Valmiñor esta jornada, un equipo, el Beriña, que bueno, pues el colista que
que recibía al Valmiñor. Bueno, un equipo que sueña un poco por pelear y por competir entre esos cinco grandes del grupo. Pese a la derrota a la jornada anterior, el Valmiñor pues sigue pudiendo disputar esos puestos de la clasificación, mientras que el Bereña pues buscaba esa segunda victoria del campeonato que pues le dé un poquito esas alas un poco para poder salir de ese puesto de colista. El partido nos iba a dejar pues la mejor parte para el final, y es que los 2 goles pues los vimos en los últimos compases del encuentro. Se adelantaba el Bereña, en este caso por parte con la mediación de Alejandro Feito en el 89, y cuando pues el Bereña se veía ya ganador del partido, empataba el encuentro Samuel Valle para darle pues un puntito al Valmi y bueno, dejarle en esa sexta plaza, bueno, pues ya un poco no como equipo de Copa del Rey, pero sí que bueno, intentando sumar los mejores puntos posibles y la mejor posición para... Sí, bueno, y un Bereña que ve que se le escapan 3 puntos clave en su situación, que podría haber empatado al Real Avilés. Pero bueno, al final en la situación del Bereña todo lo que sea puntual al final bienvenido es y no le viene mal. Seguimos con el partido del Gimnástica Torrelavega contra Van Sander, un partido entre vecinos, un Van Sander que ha dejado atrás eso de simplemente merecer, y los resultados poco a poco pues están llegando. Por el otro lado, un Gimnástica que está en los últimos puestos de la clasificación, pero que llegaba con un empate con el Pontevedra y con ganas de salir de esa zona del descenso. Un partido protagonizado por viento y marea, agua, viento y granizo, muy complicado de jugar por momentos, pero bueno, el Van Sander supo adaptarse y ser superior en gran parte del partido. En una falta lejana, cuando toda la defensa esperaba un centro, recibió en ese perfil izquierdo que tanto le gusta a Hugo Pérez un gran pase. Puso un gran centro al segundo palo, que fue medio gol, y para que Roberto Bringas hiciera el 0-1, y ya de nuevo, esta vez en la segunda parte, otra falta a favor del Van Sander, que se ejecutó con un pase corto a Hugo Pérez en banda izquierda, que tras un gran recorte pues se libró de la marca y puso un centro raso con el exterior de la bota derecha al segundo palo, que Jaime Hernández pues solo tuvo que empujarla en el 51 para darle esos 3 puntitos al Van Sander, que está ahí en la misma situación que el Valmiñor, con 19 puntitos empatados, asomándose un poco a esos primeros puestos, también en una zona de la clasificación muy apretada, ¿no? Sí, al final, bueno, pues es empatado ese triple empate. Es verdad que, bueno, por su parte también la Gimnástica de Torrelavega pues también está en descenso, pero está empatado a puntos con el Choco, con esos 12 puntos. Ahora lo veremos en la clasificación, lo analizaremos, pero un empate, una victoria te saca prácticamente de la zona roja. Continuamos con el partido del Celta, que llegaba pues líder a esta jornada número 14 tras ganar ese partido intersemanal con el Deportivo de La Coruña, y bueno, que enfrentaba a un Choco que pues continúa en esos puestos de descenso, como apuntábamos. De hecho, solo el Arosa ha sumado más puntos que ellos en los últimos 4 encuentros. Llegaban completamente decididos al campo del líder, pues bueno, a dar un poco la sorpresa y salir de esa zona roja. Tanto es así que se adelantaron en el primer cuarto de hora, es decir, Javier Calviño hacía el 0-1 en el minuto 12, pero el Celta, pues al final es mucho Celta, y en casa pues más que más. Aunque se resistió a entrar, Hugo Justo empataba el partido en el minuto 75, y ya en el descuento, que parecía que íbamos a ser un reparto de puntos y ese pues pequeño tropezón del Celta, ¿no? Pues ni mucho menos, pues un penalti cometido por Fabián Courtois en una disputa daba la oportunidad a Yanis Tarba para dejar los 3 puntos en Vigo, y no fallaba. En el 90 marcaba ese 2-1, un penalti que bueno, fue muy protestado, cabe decirlo, y que terminó con algunas tarjetas amarillas por protestar, pero bueno. Penalti en el descuento es lo que tiene, y más un penalti a favor del líder contra un equipo en descenso. Lo tiene todo el penalti, sí, lo tiene todo lo bueno. La verdad que sí. Seguimos con esa zona alta de la tabla, en el partido que se disputaba entre el Oviedo y el Depor, un Depor que visitaba Asturias con ganas de ganar, y no solo ganar, sino demostrar, tras perder el liderato en la partida intersemanal aplazado ante el Celta. El Oviedo, por su parte, venía con 2 victorias en los últimos 5 partidos y bueno, buscaba meterse en ese top 4 como fuera, y bueno, empezaban fuertes los gallegos, adelantándose con tanto de Iker Fernández en el 17, y Álvaro Fraga, el destacado mediapunta gallego, ampliaría la ventaja en
en el 28. Los blanquiazules prácticamente sentenciaron el partido en la primera parte con el gol de Rubén Fernández en el 35 y finalmente en la segunda parte Lucas Castro remató el encuentro en el 75 poniendo el 4-0 definitivo para el Depor, que bueno, no deja que el Celta se escape, y el Oviedo, que está ahí, que bueno, no le viene muy bien esa derrota, sigue optando a puestos de Copa del Rey, pero sí que es verdad que con estos 3 puntos pues ya se hubiese un poco clasificado matemáticamente a esa Copa del Rey. Sí, a priori eran unos 3 puntos difíciles de conseguir. Sí que es verdad que el Real Oviedo, bueno, pues depende un poco de sí mismo, pero también al mismo tiempo, para entrar en Copa del Rey, depende en ese promedio de lo que hagan pues el resto de grupos, ¿vale? Porque estaría empatado en ese promedio con Juventud Laguna del grupo 6 y con varios equipos del grupo 7. Entonces, bueno, veremos a ver la semana que viene, que le toca con el Pontevedra, veremos a ver si pues el Real Oviedo es capaz de meterse en Copa del Rey. ¿Por qué? Pues porque el Pontevedra pues es uno de los equipos de que esta jornada pues también ha dado que hablar, y es que, bueno, un Racing que sigue arriba como cuarto clasificado de la tabla en el DH1, se dejaba puntos esta jornada ante el Pontevedra. Un Pontevedra que pues no encadena malos resultados, venía de verdad de una derrota en casa ante el Celta. Afrontaban el partido pues bueno con mucha energía y con mucha fuerza, se adelantaban en el minuto 14 con ese gol de Nico Olivera tras una gran carrera y una gran definición. Iba a contestar el Racing hasta en 2 ocasiones con 2 goles que son pues prácticamente un calco. El primer tanto de Bruno Anievas tras un saque de esquina de Asier que remataba pues delante del portero a bocajarro en el 28, y el segundo pues un gran también saque de esquina de Asier que bueno pues esta vez remataba de idéntica forma a Andrés Vallecillo en el 30. Diego Chamadoira de nuevo al espacio pues del Pontevedra, empataba el partido en el minuto 55, y Rodrigo Ramos adelantaba a los verdiblancos tras encajar un rebote en el área rival en el 68, pero era finalmente Adrián Gómez el que pues ponía el definitivo 3-3 en el marcador en el minuto 75, y que ya pues no daba para más en ese encuentro. Así que el Pontevedra esta semana ha dado guerra un poco al Racing, y pues con todas las de la ley seguramente dará guerra la semana que viene, esta próxima jornada, al Real Oviedo, que bueno pues se la juega un poco en esa Copa del Rey por entrar como mejor quinto. Si te parece, miramos un poco la clasificación y la repasamos, sobre todo para esa casuística de la Copa del Rey, comenzando por el Celta de Vigo, que estaba líder tras ganar ante el Depor con 36 puntos, un Depor que está como segundo con 34, le sigue el Sporting con 27 y el Racing con 25. El Oviedo, como lo comentábamos, posible equipo de Copa del Rey con 23 puntos. Luego un triple empate, Valmiñor, Van Sander y Arosa con 19 puntos, seguido de otro doble empate entre el Compostela y el Covadonga con 17. Le sigue el Pontevedra con 16 y el Montañeros con 15, que es el que cierra la permanencia. Y en esa zona roja la abre el Choco con 12 puntos, empatado con el Gimnástica. Como penúltimo está el Real Avilés con 10 puntitos y como último el Beriña. Al final una zona de descenso que está bastante apretada, la verdad, no como en otros grupos, está bastante apretada. Y bueno, el Beriña que consigue un puntito ahí para acercarse, quieras que no, un poco a esa posible salvación. También destacar un poco el triple empate entre el Valmiñor, Van Sander y Arosa en el sexto, séptimo y octavo lugar. Y un poco yo creo que la casuística de la Copa del Rey es lo más importante en este grupo. Sí, al final ahora mismo ya prácticamente está todo decidido. Es verdad que ya bueno pues los equipos esos que están a mitad de tabla pues intentarán aspirar al mejor puesto posible y alejarse luego de los otros también, los que están un poquito más abajo, en zona media baja, pues de la zona de descenso. Y pasamos ahora a continuación a ese grupo 2, ese grupo de La Rioja, País Vasco y Navarra, y vamos a hacerlo primero pues viendo esos resultados de la jornada. Arrancamos con ese Santuchu 3, Eibar 1. Valvanera 1, Baskonia 3. Athletic Club 1, Tanochvac 0. Osasuna 1, Real Sociedad 1. Deportivo Alavés 3, Logroñés 2. Chantrea 0, San Juan 3. Antiguocot 2, Aurrera Vitoria 1. Y por último Arenas 4, Ardoy 1. Esos eran los resultados un poco de la jornada. Y bueno, pues arrancamos con el primero, que era el primero de esos encuentros de la jornada 14 en la DH2.
el Santuchu Eibar, un partido en el que los armeros entraron mucho mejor que el conjunto bilbaíno al encuentro. El control del partido fue tal que acabó dando pues bastante resultado. Aner Alberdi, con un control y remate de primeras exquisito, hizo el primer tanto del partido. La segunda parte inició igual que como acabó la primera, un Eibar dominante y un Santuchu pues con poca respuesta. No obstante, no acciona a balón parado, Alejandro Bermúdez metió el gol del empate, marcó ese tanto del empate, y aprovechando pues varios rechaces que había en el área armera, pues consiguieron igualar el marcador. Este tanto cambió un poco el choque por completo porque entró un poco más el Santucho en el partido. Diego Fernández, el hombre del encuentro, pues completaba la remontada desde los 11 metros con ese penalti. Y el mismo Diego culminaba una gran segunda parte para su equipo. El extremo dirigió un gran contraataque con un tiro lejano, aprovechando que Asier pues estaba adelantado, y metió un particular doblete en este partido. Sí, bueno, el Santuchu que está ahí coqueteando un poco con esa zona de descenso, empatado de hecho precisamente con el Arenas y el Chantrera, dos equipos que están metidos en la zona de descenso, o sea que esta victoria le viene como el comer. Por su parte el Eibar, que bueno, está ahí tranquilo en la zona media de la tabla, sí que es verdad que poco a poco se le está escapando ese, sobre todo primeros 6 puestos, pero bueno, victoria más que válida para el Santuchu. Seguimos con el segundo partido de esta jornada, que nos dejaba el Valmanera contra el Baskonia, un Valmanera que se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un tanto de Martín Terroba. Los guipuzcoanos intentaron reaccionar, pero sin embargo el encuentro se fue al descanso con un 1-0 a favor de los locales. La segunda parte el Baskonia salió con otro ritmo y en 8 minutos dieron la vuelta al encuentro con goles de Aritz Vidal y John Cepas respectivamente, y ya Alain González en el 85 culminaba la remontada del Baskonia. Sí, al final un Baskonia que bueno, pues convence en el juego que hace, convence en los resultados y que está más que clasificadísimo, equipo revelación de Copa del Rey, ya clasificado para Copa del Rey, y equipo revelación del grupo 2. Que bueno, pues a costa de un Valvanera que no termina un poco de carburar, no termina de coger un poco esas riendas un poco del partido y de los partidos, y al final pues bueno, pues está como farolillo rojo, y bueno, pues probablemente en un par de jornadas quedará ya un poco prácticamente sentenciado al descenso. Que bueno, que te advierto que luego cuando eso pasa, los equipos juegan con muchísima tranquilidad y disfrutan un poco del partido y salen los resultados, que lo que hacen es, pues bueno, impedir un poco o torpedear un poco las aspiraciones de otros equipos. Ya lo veremos un poco más adelante. Continuamos con ese Athletic Club Danokbat, ese pequeño derbi de Bilbao, un Athletic Club que bueno, pues logró una trabajada victoria en esta jornada gracias a un gol en el descuento. El encuentro disputado en Lezama pues estuvo un poco condicionado también por el fuerte viento y dificultó un poco el juego fluido, pero bueno, los rojiblancos mostraron un dominio constante desde el inicio del encuentro, controlando el balón, buscando el área rival, aunque pues sin generar claras ocasiones en una primera parte pues bastante igualada. El Danok se mantuvo firme, apostando las contras y aprovechando un poco pues, los espacios disponibles, pero sin éxito. Y la segunda parte pues ya trajo un poco mayor intensidad, tanto táctica como física. A pesar de los cambios introducidos por los técnicos desde el banquillo, el marcador se mantuvo intacto hasta el tiempo añadido, cuando Urzaiz, con mucha sangre fría, desató la alegría local, marcando el gol que fue el decisivo. El Athletic se lleva estos 3 puntos importantes en un partido donde pues, la paciencia fue un poco la protagonista también, y la resistencia a las adversidades climáticas pues fueron un poco ese punto importante a tener en cuenta. Sí, eso es un Athletic que bueno, es claro dominador de este grupo 2, y que también le corta un poco las alas a ese Danokbat, que si hubiese ganado hubiese podido ascender hasta incluso el tercer lugar. Era el partido difícil de la jornada para el Danok. De hecho, además en el grupo 2, ahora estas 2-3 últimas jornadas, todos han competido, todos los que están ahí aspirando a esos puestos de cuarto o quinto de Copa han disputado su partido contra el Athletic Club, han disputado también partido contra la Chantrea, si no estoy equivocado, y algún partido entre ellos, un duelo entre ellos. Entonces, sí, está muy golada esa zona al final, está muy golada. Entonces, bueno, veremos si se clasifica un equipo vasco para la Copa del Rey también, ¿no? Está ahí la Real Sociedad peleándose con el propio Danokbat.
Y bueno, ya veremos la siguiente jornada, ¿no? Vale, pues seguimos con el partido que nos dejaba el Osasuna, que recibía en casa a la Real Sociedad en una lucha por la parte alta de la propia clasificación y para la Copa del Rey, lo que hemos dicho justo ahora. Se vio que era un partido importante y el nivel fue muy alto durante todo el encuentro. Chaval Larralde adelantó a los donostiarras en el minuto 30 y 31, pero al inicio de la segunda parte Javier Martínez igualó el resultado e hizo que hubiese un repartito de puntos entre ambos equipos. Sí, al final un reparto de puntos que bueno, pues es verdad que a la Real pues le hace un poquito más de pupa, pero sí que es verdad que ahora mismo pues la Real Sociedad tiene tiene uno de los mejores promedios un poco de la División de Honor para colarse como uno de los mejores quintos. Es verdad que está empatado con el Danok, pero bueno, habrá que esperar todavía a la próxima jornada a ver un poco en qué queda. Veremos a ver. Por su parte, los Osasuna es clasificadísimo ya como cuarto, o sea que ya... Bueno, todavía le podría ir mal si perdiera su partido de la jornada que viene, pero bueno, al final ya una vez que tienes el puesto agarrado, pues ya es más difícil. Ya es más difícil soltarlo. Continuamos con ese Deportivo Alavés Logroñés. Bueno, pues un encuentro en el que tras unos primeros compases de partido prácticamente sin ocasiones, pasado ya el Ecuador de la primera parte en el 35, Aitor Aranguren abría el electrónico para el Deportivo Alavés. Eder Larrea igualaba el partido rápidamente desde los 11 metros con ese penalti, y al inicio de la segunda mitad David González hacía el 1-2. No obstante, bueno, los babazorros no tiraban la toalla y remontaron el choque con los goles de Andrés Godfrey y Álvaro Caspe para pues marcar un definitivo 3-2 en ese encuentro que se llevó el Deportivo Alavés. Sí, un Deportivo Alavés que también se mete en esa lucha, no por Copa del Rey, pero sí se mete en esa lucha por posibles futuros puestos entre los 5 primeros. Un Alavés que bueno hace su trabajo, y un Logroñés que está ahí también un poco a salvo en esa zona media de la tabla, sin correr mucho peligro, a 5 puntitos, si no me equivoco, de esos puestos de descenso, que bueno, tampoco son muchos, pero sí que es verdad que está ahí un poco estable en esa zona media baja de la tabla. Vale, seguimos con el partido que nos dejaba el San Juan, que se enfrentaba al Chantre a domicilio con gran facilidad. Asier Orezana consiguió anotar un doblete en el 16 y en el 75 antes del pitido final del partido, y Marco Martínez se anotó en propia puerta para dar los 3 puntos al San Juan. Sí, al final una agrupación deportiva San Juan que bueno, pues está como tercer clasificado. Es verdad que empatado también a puntos con el Club Atlético Osasuna. Sí que es verdad que parece que va a ser un poco ese otro equipo de Copa del Rey ya, un poco ya definido con este encuentro. Y bueno, pues la verdad que bueno, ni tan mal, ¿no? Es verdad que la Chantrea, pues bueno, sigue una semana más en descenso, aunque empatado a puntos con Santucho y Arenas, que son los que marcan un poco la permanencia, y volvemos a lo mismo. Una victoria y un empate te sacan del descenso y mete al resto abajo. Así que veremos a ver cómo tiran las próximas jornadas. Antiguoco Aurrera Vitoria, un partido en el que los vitorianos se adelantaron de inmediato en el marcador con un gol de Eneco Martínez en el minuto 2, uno de esos goles tempraneros que tanto nos gustan. Los guipuzcoanos, pues por su parte, no encontraron esa respuesta que necesitaban. No fue hasta la segunda mitad cuando pues empezaron a generar ocasiones de peligro. En el minuto 59 Martín Otalora empató el encuentro, y cuando parecía que el duelo pues iba a finalizar 1-1, era Markel Uranga el que metía el gol de la victoria, marcaba ese gol para el Antiguoco, que bueno, pues se quedaba con esos 3 puntos en casa y bueno, duerme una semana más. Sí, un poco esa situación en la que hemos hablado, de que una victoria te saca de esa zona baja y mete al resto. La verdad que 3 puntos muy valiosos que le dejan ahí en ese 11º puesto a 2 puntitos de ese triple empate en la zona roja, pero bueno, 3 puntos que al final son súper valiosos, ¿no? Seguimos con el último partido de la jornada, un partido que enfrentaba al Arenas, que logró un contundente 4-1 ante el Ardoy en la jornada 14 de este grupo 2. En un partido marcado también por la lluvia y por el viento, los de Gobela fueron superiores de principio a fin, destacando el papel estelar de Íñigo Teo. El encuentro pues comenzó un poco con ese dominio local, aunque las condiciones climáticas pues complicaron un poco las acciones ofensivas, y tras varias aproximaciones el Arenas logró abrir
por fin el marcador al filo del descanso con un espectacular gol de Markel Núñez desde fuera del área. Ya en la segunda mitad, Oteo tomó el protagonismo, ampliando la ventaja tras un error del portero visitante y sellando un hat-trick con goles en el 85 y en el descuento. A pesar de un tanto del Ardoy que redujo un poco momentáneamente esas distancias, los visitantes no pudieron frenar la superioridad de los de Govela, que controló el ritmo del partido y aseguró esos 3 puntitos. Sí, al final una victoria contundente, una gran victoria para el Arenas Club. Es verdad que no le saca del descenso esta suma de 3 puntos. Es verdad que bueno, pues al final ha costado un poco del Ardoy, que bueno, pues le pasa un poco lo que a la Valvanera, ¿no? Que al final si no termina de carburar y termina de sumar, pues ya están a 7 puntos de los que compiten un poco por ellos en el mismo descenso. Entonces, si la cosa no cambia mucho, me temo que tanto Ardoy como Valvanera, vamos a pasar a ver la clasificación ahora, pero van a quedar en descendidos antes de, bueno, al poco de empezar la segunda vuelta. Sí, bueno, vamos a repasar un poco esa clasificación con los puntos de cada equipo. Y tenemos como cabeza de grupo al Athletic Club con 37 puntos, a los que le siguen el Baskonia con 32, y luego ya está el San Juan con 26 y Osasuna con 26. Como que en quinta posición, empatada a puntos con el Danok, la Real Sociedad, uno de los dos que probablemente pues será ese mejor quinto de Copa del Rey, seguido del Deportivo Alavés con 22, Aurrera Vitoria con 20, Eibar con 19 puntos y el Logroñés con 18. Le sigue el Antiguo con 15 puntos y un triple empate entre Santuchu con 13 puntos, Arenas y Chantrea, que cierran ahí un poco y abren esa zona. Y ya en el culo como culo del grupo, por así decirlo, tenemos al Ardo y al Valvanera, dos equipos que están un poco hundidos en cuanto a puntos y que necesitan una reacción cuanto antes, porque es que si no ya posiblemente en un mes y medio ya se les vea matemáticamente en clase incluso en el descenso, ¿no? Y nos toca ahora pasar al grupo 3 de la categoría, de la División de Honor Juvenil. Nos toca ver ese grupo de Aragón, Cataluña y Baleares. Y bueno, pues qué mejor manera de hacerlo viendo esos resultados. Que ya tenemos por aquí: Girona 0, Real Zaragoza 0. Huesca 0, Gimnàstic de Tarragona 1. Racing Zaragoza 1, Barcelona 2. Santo Domingo Juventud 0, Club Gimnàstic de Manresa 2. Atlético Baleares 0, Mallorca 4. DAM 4, Mercantil 1. San Francisco 1, Español 3. Y Badalona 0, Cornellà 1. Bueno, pues ahí estaban esos resultados de esta jornada 14. Arrancamos con ese primer partido, el partido que enfrentaba el Girona con el Real Zaragoza. Un Real Zaragoza que complica con este resultado su participación en la Copa del Rey Juvenil tras empatar a 0 con el Girona en esta jornada. Un partido que estuvo marcado por la igualdad, una igualdad mayúscula, y el conjunto gironí pues con algo más de posesión, sobre todo en el primer tiempo. La Seca vio la tarjeta amarilla en el 94 por una dura entrada a un rival del Girona, y el partido pues acabó con el marcador sin estrenar. Los de Javier Garcés se jugarán el próximo domingo contra el San Fernando su pase a la Copa del Rey. Y bueno, veremos a ver, aunque está complicado, lo tiene complicado con respecto sobre todo a los otros grupos. Eso es, y al final el perder estos 2 puntitos pues ponen bastante en peligro su participación en esa Copa del Rey ante un Girona que bueno, tampoco está siendo su mejor temporada, está ahí asomándose un poco está luchando en UEFA Youth League y está aquí, pues yo creo que haciendo lo que puede un poco en la categoría. Yo creo que su gran apuesta, lo he dicho siempre, es la UEFA Youth League. Continuamos con el segundo partido, con esa victoria por la mínima del Nástic de Tarragona, que se convierte en el verdugo de prácticamente todos los equipos aragoneses, que ha vencido a todos en la primera vuelta. Con un tempranero gol de Alex Bemauz en el minuto 10 fue suficiente para derrotar a un Huesca que mereció más en la segunda parte. Con este triunfo al final los de Tarragona se colocan un punto por debajo del Real Zaragoza y sueñan con estar en esos puestos de Copa del Rey que pintan bastante complicados precisamente en este grupo, mientras que el Huesca pues bueno sigue 4 puntos por encima del descenso, ahí medio salvado, pero ni tanto. Sí, bueno, el Huesca tampoco se puede dormir un poco no se puede dormir en los laureles, no se puede echar a dormir, pero bueno, y el Nástic pues bueno, que está teniendo buenos resultados, en verdad. Para el Nástic estar a mitad de tabla y estar bueno pues coqueteando un poco con esos puestos, con esa parte alta de la tabla, yo creo que está muy bien. Y lo que pasa es que bueno, pues yo creo que ya no le dan los números para acceder a la Copa del Rey, pero bueno, intentará desde luego
asaltar un poco esa cabeza de la tabla. Eso es. El que, bueno, a priori podría ser uno de los partidos de la jornada, ese Racing Zaragoza-Barça, bueno, pues tuvo un resultado de 1-2 en un Barça en un partido en el que el Barça se impuso con bastante polémica en la primera parte, en la que el colegiado, bueno, pues parece que no señaló dos posibles penaltis que fueron bastante protestados, favorables al equipo local, al conjunto maño. En cualquier caso, el Racing se adelantó en el minuto 55 gracias a un cabezazo de Cubillo, pero bueno, los culés, pues como no podía ser menos, empataron 5 minutos después gracias a otro cabezazo, esta vez de Juan Hernández. El extremo turolense pues aprovechó un error defensivo y en 7 minutos marcó el segundo gol para lograr pues la que era remontada culé y ser uno de los nombres y de las imágenes del partido. Sí, eso es, al final le salva un poco el culo al Barça, que estaba ahí, estaba con un puntito de ventaja al Español, y quizás una derrota, un empate contra el Racing de Zaragoza pues hubiese puesto en peligro ese primer puesto de la tabla, y un Racing de Zaragoza que bueno, sí que puede ser que hubiese merecido más, pero claro, al jugar contra el Barça, pues estas cosas son... 2 goles en 7 minutos. Es que al final, pues la capacidad, es que al final la capacidad técnica es lo que hay, es lo que es. Aquí Saúl Valero para Juvenil DH. Estamos con Rubén Floria, entrenador del Racing de Zaragoza. La jornada pasada derrota por 6-0 en Mallorca y hoy 2 goles en 5 minutos que ha anotado el FC Barcelona. ¿Qué le está pasando al Racing de Zaragoza en defensa? Bueno, la semana pasada fue un partido para borrar, no competimos, la verdad, desde el minuto 1, y esta semana estábamos preparando defensivamente muy bien el partido con Francia. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, no han tenido ellos ninguna ocasión así clara para meternos. Otra vez decepcionado un poquito con lo que nos está pasando últimamente en casa. Desde la televisión me dicen que 2 penaltis claros. Yo lo he visto en campo, uno ha sido una mano muy clara, no sé por qué no me la pita. Tampoco quiero entrar ahí, pero bastante decepcionado. Y en la segunda parte, pues bueno, nos adelantamos en el marcador en un córner y nos han empatado en otro córner. Ahí, y a continuación, pues un centro al área mal despejado. Una pena porque los fallos a nivel de despeje nos están condenando un poquito últimamente. Bueno, ¿cómo has movido el banquillo y qué reacción ha tenido el equipo a partir del minuto 70 para dar la vuelta al encuentro? Bueno, yo es lo que les he dicho, al final hemos sido todo el partido empatados, incluso ganando, pero ya cuando nos hemos puesto por un gol por debajo, había que sacar las líneas e intentarlo. Yo creo que al final hemos encerrado a un Barça que ha sufrido en los últimos minutos y no ha habido suerte tampoco. Bueno, próximo partido contra el Español. ¿Creéis que podréis sacar al menos un punto y evitar esas posiciones de descenso para diciembre? Con un poco de suerte llegaremos a diciembre en posiciones fuera de descenso. Sacamos 5 puntos, no sé cómo habrán quedado los rivales de abajo. Campo difícil, Español. Campo difícil, encima hemos sufrido una expulsión al final del partido. Bueno, a preparar la semana para puntuar por lo menos un empate hay que sacar ahí, ¿no? Vale, seguimos con el partido entre el Santo Domingo y el Nàstic. Tercera victoria consecutiva del Nàstic de Manresa, del Manresa, esta vez contra el Juventud. Los catalanes se encontraron con el gol apenas en el minuto 7, un gol tempranero gracias a un buen golpeo de falta de Albert Rubio. El Nàstic aguantó el resultado favorable y en el 70 ya sí que puso la guinda del pastel. En el 70 Jorge Ortiz vio la segunda amarilla para dejar a los de Zaragoza con uno menos, y a 5 minutos del final, ahora sí, Pau Bertran marcó el segundo del Nàstic para sentenciar el partido. Con este resultado, pues bueno, el Nàstic séptimo, Santo Domingo que sigue colista. Sí, al final, bueno, el Nàstic de Manresa lo está haciendo bien. Al final, bueno, pues tiene ese buen resultado. Además, los dos Nàstic están juntitos, sí, sexto y séptimo. Sí que es verdad que, bueno, pues el Santo Domingo Juventud pues está un poco, yo creo que acusando un poco su categoría Nobel su posición Nobel en la categoría, y bueno, pues le está costando bastante. Y si no empieza a reaccionar más pronto que tarde, lo va a tener muy complicado para poder mantener la división, ¿no? Eso es. Continuamos con otro que también está un poco en esa situación, una situación parecida, que es el Atlético Baleares, que enfrentaba su partido contra el Mallorca, recibía al Mallorca, y bueno, pues con un resultado pues no muy provechoso, un resultado abultado de 0-4. Ya son 10 goles en 2 partidos los que lleva el Mallorca, que sigue esta estela del Barça. Se mantiene 3 puntos por debajo
Y bueno, pues en esta ocasión frente a un Atlético Baleares que está en descenso, pues un poco, bueno, flojeando bastante. Miguel Calatayud adelantó el conjunto bermellón en el 23 y Sergi Frau hizo lo propio con el otro gol en el minuto 73. Finalmente, pues el Mallorca culminó la goleada con 2 goles en los últimos compases del encuentro. Miguel Calatayud completaba su doblete en el 87 y Nicolás Baratucci marcaba el cuarto y definitivo gol en el 90, el tiempo de descuento, como nos gusta a nosotros, para un Atlético Baleares que sigue hundido en el descenso a 5 puntos de la salvación y que bueno, está ahí luchando con el Badalona porque coinciden en puntos, pero necesitan reacción. Al final era un partido muy complicado para el Atlético Baleares, un resultado quieras que no esperable ante el Mallorca, que está ahí luchando por esos primeros puestos. Y bueno, no se puede ver más, la verdad. Hubiese sido sorpresa. Hubiese sido sorpresísimo. Además, una sorpresa que hubiera dejado al Mallorca un poco tocado ahí arriba. Sí, yo creo que a lo mejor no le arrebataría esa cuarta plaza de Copa, pero bueno, en cualquier caso. Sí, o sea, el Mallorca ya hubiese estado con su presencia asegurada en la Copa del Rey, al igual que el Adam, que ganó con un contundente 4-1 al Mercantil y también se asegura su presencia en la Copa del Rey. El conjunto cervecero abrió el marcador a los 11 minutos con un gol de Cesc Rius. El Mercantil empató en el Ecuador de la primera parte con un gol de Akraf Havili y pasada la media de partido, Cesc Rius anotó su doblete en particular para poner al Adam por delante antes del propio descanso. Los de Sergio García sentenciaron ya el partido con un gol en el 62 de Erika El Caide y otro de Guillermo Olives en el 66. Sí, al final, muy bien para los de Sergio García, que están haciendo una gran temporada, uno de los equipos a priori un poco revelación también de la temporada, aunque es verdad que el Club de Fútbol DAM siempre está en esos puestos disputando además con los grandes, o sea que tampoco es sorpresa, es una buena acción porque al final es un equipo que yo creo que es como una factoría de jugadores, juveniles, que su máxima categoría es el juvenil, es la división de honor, y yo creo que ese trabajo lo hace fantástico y lo que hace es generar jugadores para otros equipos. Entonces yo creo que ese trabajo lo hace fantástico y ahí están todas las temporadas. Por su parte, el Mercantil, que está un poco coqueteando con el descenso, es verdad que es un resultado que no le viene muy bien, es uno de los pequeños cocos de este grupo, entonces de momento el Mercantil duerme tranquilo, está una jornada más. Ya se lo he dicho a los chicos, al final no es nada fácil el que cada año pueda estar el club en la Copa, porque hay grandes equipos que pueden estar ahí, pero bueno, al final el trabajo día a día, que los chicos se lo toman en serio, que al final tienen un reto cada día para poder conseguirlo y darles la enhorabuena, porque la verdad que han hecho un trabajo espléndido para poder conseguirlo y ahora disfrutarlo. Bueno, eso es difícil, al final se valora mucho porque al final son 3 grupos diferentes, siempre te hacen, al final tienes que hacer plantillas nuevas porque nos quitan muchos jugadores y reinventarse, la verdad que muy contento porque yo, tanto como yo, Ramón, Pablo, Alex, estamos todo el día, Andrés, estamos todo el día intentando trabajarlo al máximo para que los chicos, el equipo se vea beneficiado en que salgan bien las cosas, y así ha sido. El trabajo diario se nota y se ve reflejado en los partidos para poder conseguir la Copa. Bueno, bonito, la verdad que tener nuestra ciudad deportiva después de tantísimos años, conseguir la Copa también en el primer año, pues es bonito poder disfrutarla. Ojalá podamos disfrutar el primer partido que sea aquí en casa, que es difícil porque al final también va por clasificación. Pero contento, disfrutarlo al máximo y pues cuando sea el sorteo, que sea un buen sorteo, que nos toque quien sea, que al final pues intentaremos ir a competirle y seguir trabajando. Bueno, yo al final no me gusta ser protagonista, al final los protagonistas son los jugadores, que lo disfruten al máximo. Yo pues muy alegre porque al final muy contento por mí, por el staff técnico, por el club, por los jugadores, por las familias que son de los jugadores que también están ahí, por nuestras familias de los que estamos también fuera. Pues muy contento, feliz y nada, al final que puedan disfrutar otro año más una Copa la DAM es fantástico i ojalà que sea bonita. És un orgull poder formar part d'aquest equip,
Damm ja porta 4 anys consecutius classificant-se i aquest any no podia ser menys. Doncs ha sigut una felicitat immensa, és l'objectiu que teníem des d'estiu i molt agraït per haver-ho celebrat amb els pares aquí a la nova ciutat esportiva i això. Bueno, molt content, sobretot per l'equip, perquè és un objectiu que es decideix a la primera volta, però que igualment 15 partits són molt llargs i està molt bé haver-ho aconseguit a la jornada 14 i en quant als 2 gols estic molt content per haver pogut ajudar a l'equip i a seguir treballant. Bueno, és una alegria molt gran perquè al final només nosaltres mateixos sabem el que hem lluitat i el que hem patit per poder arribar a aquest objectiu i sabem tot el treball que hi ha darrere, però també crec que ens ho mereixíem i per això la celebració és la que ha de ser perquè ens ho mereixíem. Al final era un any molt important per tothom, és l'últim any de juvenils i crec que era el mínim que podíem fer. Ens han donat aquesta ciutat esportiva, doncs crec que el mínim que podíem fer era classificar a Copa, que no és una cosa fàcil, però bueno, al final portem 14 jornades competint amb un objectiu i bueno, doncs al final ho hem aconseguit i molt contents. Bueno, molta emoció, sobretot al final veus que passen els minuts, que tot s'apropa i bueno, doncs, portes al final des de juliol treballant per això i ara que ho hem aconseguit doncs jo crec que toca disfrutar-ho i recarregar piles i tornar més forts. Continuamos con el San Francisco español, un San Francisco que acumula pues ya 5 derrotas consecutivas, esta última por 1-3 frente al conjunto Perico. A los 5 minutos del encuentro, el gol en propia del lateral del español, Rachid Sayá, ponía por delante al equipo local, al conjunto mallorquín, pero los Pericos bueno, pues empataban en el 22 gracias a un gol de Rubén Aguilar. 10 minutos después, Santiago Vargas ponía el 1-2 para poner poco por delante al equipo de Javi Chica antes del descanso y finalmente ya en el 90 marcaba su segundo gol pues para darle un poco la victoria al Real Club Deportivo Español, que sigue un punto por debajo del líder, del Barça, que ya vemos que perdió aquel liderato que tenía, pero bueno, prácticamente muy pegadito. Sí, siguiéndole la estela al propio Barça, como tú mismo has dicho, y también ante un San Francisco que está perdiendo fuelle, está en una muy mala dinámica, 5 derrotas consecutivas, tú mismo lo has dicho. Entonces, bueno, al final es enfrentarse ya a un posible campeón de liga, estando en mala dinámica, pues... Se te junta todo ahí. Claro, eso es. Vale, ya para terminar ya, para sellar este grupo 3 de la División de Honor, el Cornellá consiguió la victoria por la mínima contra el Badalona gracias a un solitario gol de Marc Barrantes en el 73. Con este triunfo, al final, los de Jorge Freire se quedan a solo 2 puntos de salir de esa zona de descenso que la marca el Racing, con 14 puntitos. Y por su parte, el Badalona sigue una jornada más, 14º con 9 puntos. Pues sí, jornada complicada para ambos conjuntos, que bueno, pues en descenso era un duelo directo por el descenso y por salir de él. Sí que es cierto que bueno, como el Racing Zaragoza pues tiene su pequeño colchón de momento. Duerme en la permanencia, pero apretando muy fuerte viene el Cornellá. Vamos a ver esa clasificación para hacer ese repaso y lo analizamos. Fútbol Club Barcelona con 35 puntos, seguido del Real Club Deportivo Español con 34. Le sigue el Mallorca con 32 y el Adam con 30 puntos. Como quinto y posible puesto de Copa del Rey está el Zaragoza con 24, le sigue el Nàstic de Tarragona con 23, como séptimo está el Nàstic de Manresa. Como octavo está el Girona con 18 puntitos, igualado a puntos con el San Francisco. En 10º lugar tenemos al Huesca, también empatado a puntos con el Mercantil. Y ya cierra esa zona media de la tabla el Racing Club de Zaragoza con 14 puntitos. Como comentábamos muy de cerca, le sigue el Cornellá, ya en descenso con 12 puntos. Un doble empate, Badalona y Atlético Baleares con 9 puntos. Y el Santo Domingo Juventud con 6 puntitos como farolillo rojo de esta DH3. Y continuamos con ese DH4, ese grupo 4 de la Juvenil División de Honor, grupo de Andalucía, y si te parece comenzamos repasando los resultados. El partido que habría esta jornada: Cádiz 1, Betis 2, Calavera 0, San Félix 1, San Fernando 0, Granada 1, Córdoba 3, Rusadir 1, Málaga 1, Alhilín 0, Recreativo de Huelva 2, Marbella 4, Sporting Atlético 2, Maracena 1, Almería 0, Sevilla 1. Y por último, Vázquez Cultural 3, Cañada Atlético 1. Pues bueno, comenzamos por ese partido que abría la jornada, partido entre el Betis y el Cádiz. El Betis impuso por 1-2 ante los gaditanos en un partido ciertamente disputado. Los verdiblancos sí que es cierto que dominaron desde el inicio, adelantándose con gol de
de Paco Esteban en la primera mitad, aunque el Cádiz logró empatar con cabezazo de Sergio Niza en el 62. Paco Esteban volvería a aparecer para salvar a su equipo en el 75 y sellar su triunfo y doblete particular. Y bueno, con esto los locales buscaron igualar hasta el final, pero la defensa bética al final resistió, se consolida como líder el propio Betis, mientras que el Cádiz sigue en zona de peligro a 2 puntitos del descenso. No falla Paco Esteban en el Real Betis, al que bueno conocemos de estar aquí en Atlético de Madrid, así que bueno, jugadorazo que bueno, solventa los partidos y se le caen los goles de los bolsillos. Sí. Fíjate que estaba pensando ahora, el Betis líder, super líder con 40 puntos. Es verdad que el Cádiz, bueno, pues está ahí coqueteando, rozando esa zona del descenso, pero está en la permanencia. Y estaba pensando, bueno, Betis seguro equipo de Copa del Rey, Atlético de Madrid seguro Copa del Rey, un Atlético de Madrid Betis en Copa del Rey en 16avos, fantasía pura. Ley del ex, seguro. Fantasía pura, Paco Esteban, Sergio Esteban. Ahí lluvia de cosas más. Sería partidazo porque son 2 canteras muy buenas y además, ojo, 2 canteras que se han, de hecho ya, en Copa de Campeones, Betis Atlético de Madrid, que ganó el Atlético de Madrid esta última Copa de Campeones. Veremos. Sería muy interesante, me encantaría ver ese Atlético de Madrid Betis. Vamos a seguir porque si no se nos va, hablamos de esto y se nos va. Vamos a seguir con los partidos. Calavera San Félix, un Calavera que recibía al conjunto malagueño en un duelo pues casi directo en la zona media de la tabla, con solo 2 puntos de diferencia entre ambos equipos. La primera parte pues parecía que iba a terminar sin goles, pero en el 44 Cristian Lara puso el definitivo 0-1 para los de Moisés Bueno. El San Félix, por su parte, pues, sube a esa 8ª posición, y mientras que el Calavera pues, bueno, se coloca en esa zona complicada. Sí, bueno, un San Félix que está ahí coqueteando un poco con esa zona alta de la tabla, compitiéndola un poco quizás también con ese Sporting Atlético que está teniendo una gran temporada, y un Calavera que sufre mucho esta derrota, la verdad, y baja hasta el 12 puesto, y bueno. Lo primero sería preguntarle cómo ha visto el partido. Bueno, yo creo que el partido, toda la gente que ha venido, yo creo que ha disfrutado con el equipo, sobre todo, más allá del resultado. Pero bueno, yo creo que es lo que he dicho a los chavales, al final darle la enhorabuena a los chicos, porque si hay que perder de esta manera, porque lo que se ha visto hoy en el terreno de juego, de estar durante 90 minutos en campo rival, dice mucho de ellos. ¿Y qué cree que es lo que le ha faltado? Esa falta de efectividad, porque cree que ha podido ser, que han tenido muchas ocasiones, pero le ha costado llegar a la portería. Sí, al final es lo que tiene este juego, el fútbol, es la diferencia en área. Al final, haber materializado alguna de ellas, hemos tenido el penalti también con 0-0, y bueno, y todas las ocasiones que al final pues, ha sido determinante el acierto en área. ¿Y qué buscaba? Porque ha hecho los cambios quizás algo pronto en la segunda parte, minuto 12 si no me equivoco, 10 de la segunda parte. ¿Eso quiere decir que a lo mejor el plan no estaba saliendo más o menos como veía, o era más una cuestión física? No, sobre todo porque la gente que tenemos dentro de banquillo es gente que puede estar dentro del 11 exactamente igual que cualquier compañero. Y bueno, al final decidir eso, ellos también han cambiado su estructura, han pasado una línea de 5 más encerraditos, y al final lo que hemos buscado es un desequilibrio con jugadores más individuales, en el 1 contra 1 y más determinantes. Pues, ¿cómo ha visto el partido? Pues la verdad que el plan de partida ha salido espectacular, el trabajo de los chavales ha sido enorme, y hemos tenido el puntito de suerte que hay que tener para ganar este tipo de campo, y la verdad que muy contento y muy orgulloso del trabajo del equipo. Y como ha comentado, el plan del partido, sobre todo en la primera parte, ha habido mucho fuera de juego. Sí. ¿Eso lo veníais preparando? Sí, hemos intentado adelantar la línea lo máximo posible, porque sabemos el talento que tiene el Calavera, y hemos intentado estar muy juntos para que cuando recibieran pues estuvieran incómodos, no tuvieran tiempo de pensar, y que obligarlo a lanzar para intentar dejarlo lo máximo posible fuera de juego. ¿Y cómo sabe esta victoria, sobre todo teniendo en cuenta pues, que veníais de 5 jornadas con empate ante Málaga, por ejemplo, pero 5 jornadas sin ganar? ¿Cómo sabe esta victoria? La verdad que sabe a gloria, porque es verdad que las 5 semanas han sido muy duras, porque el equipo trabajaba bien, pero no teníamos resultados, hemos tenido varias lesiones importantes en los partidos, y la verdad que nos hacía falta sumar de 3, porque ya llevábamos una racha que no íbamos a meter en problemas, y entonces pues la verdad que sabe a gloria. Ahora toca mirar quizás un poco más arriba, ¿no? Estáis más cerca de los puestos de Almería, por ejemplo, si no me equivoco, que tenía 28 puntos, ponéis a 5 4 puntos suyos. Nosotros vamos a intentar sumar, como te dije la última vez, sumar los máximos puntos posibles, lo más rápido posible, intentar no sufrir, porque está la categoría muy reñida, muy igualada,
intentar distanciarnos de los puestos de abajo, que nos den un margen y un colchón para que cuando tengamos momentos malos, pues el equipo tenga ese colchoncillo para que no suframos demasiado. ¿Y el delantero que se ha lesionado marcando el primer gol, está bien? ¿O? Sí, la verdad que lleva 3 semanas tocado, jugando al límite, pero es verdad que el otro delantero que ha entrado en la segunda parte viene muy cruzado, una rotura de cruzado. Entonces pues le hemos pedido que hiciera el esfuerzo de sacrificarse por el equipo. Y es verdad que le ha costado una lesión que seguramente lo tenga apartado varias semanas, pero nos ha dado el gol de la victoria, que eso suma mucho. Si quieres seguimos con el partido que enfrentaba al San Fernando contra los nazaríes. Los propios nazaríes que visitaban San Fernando con la necesidad de no dejar que el Sevilla ampliase esa ventaja de puntos, mientras que el San Fernando por su parte pues llegaba con una situación completamente distinta, abriendo zona de descenso y a 2 puntitos del Cádiz, que era quien abría esa zona media de la tabla. Los granadinos no dejarían escapar estos 3 puntos y con gol de Álvaro Justo pues se llevarían la victoria. Con esto Granada pues se mantiene tercero y el San Fernando también se mantiene como 15º. Sí, al final, bueno, San Fernando que sigue en descenso, es verdad que bueno, pues muy cerquita del Cádiz, a solo 2 puntos de salir salir del descenso para llegar a la permanencia. También un poquito apretado, sobre todo en esa zona, en el límite, en la frontera entre la permanencia y el descenso. Un Granada por su parte, pues equipísimo de Copa del Rey ya, y que por cierto esta semana tenemos un artículo por ahí de un portero que tiene el Granada del Juvenil B, de Carlos Guirao, que os invitamos a leerlo, lo dejaremos por aquí, si lo tenéis por aquí seguramente. Continuamos con ese Córdoba-Rusadir, bueno, un partido que iba igualado, porque se ha disputado, se iba jugando con normalidad, con un Córdoba ganando 3-1, pero en el minuto 82 pues se tuvo que suspender tras encontrarse el equipo rival con un número inferior de jugadores al permitido por el reglamento, y veremos a ver si finalmente, como pasa en otras ocasiones, se da el partido por perdido al Rusadir y se suman los 3 puntos más 3 puntos al Córdoba, o se termina de disputar ese encuentro, que quedaban pues apenas 10-15 minutos. Sí, bueno, ya veremos al final. Un Córdoba al que le duele un poco quizás y que se suspenda este partido, ya que tenía el partido casi en el bolsillo, pero bueno, ya veremos cómo se soluciona esto. Es un poco raro, porque lo normal es que si te quedas sin jugadores se te da el partido por perdido, pero parece que el partido pues se ha quedado un poco ahí sin el resultado aplazado, ¿no? Ya veremos a ver qué decide Federación. Por su parte, los de Alejandro Rodríguez se enfrentaban al Aleidín, un Málaga que venía de perder puntos en la anterior jornada ante el San Félix, por lo que necesitaban esos 3 puntitos un poco para mantenerse en esa lucha por los primeros puestos. El Aleidín por su parte pues venía de ganar de manera contundente al Betis en la anterior jornada, pero a solamente 3 puntos de esa zona de descenso. El partido no se decidió hasta el minuto 75, donde Alfonso Rodríguez logró marcar y darle la victoria a su equipo, y con este resultado el Málaga se mantiene como cuarto a 5 puntitos del Granada, y el Aleidín por su parte pues baja hasta el 13º puesto, cerquita de esos puestos de descenso, ¿no? Sí, el Málaga que está, decidido a quedarse con una de las plazas de Copa del Rey para participar en ese torneo nacional. Y bueno, por su parte, pues el Alendín, que parece que se ha deshinchado un poquito con respecto al inicio de temporada, que parece que arrancó muy bien. Pero bueno, de momento está ahí coqueteando un poco con el descenso, a 3 puntos del descenso, y veremos a ver si pues puede remontar un poquito el vuelo y ascender un poco en la tabla para dormir un poco más tranquilo, si cabe la próxima jornada o de cara al parón. El Recreativo de Huelva recibía al Marbella en un duelo, pues en esa zona baja de la tabla. José María Arévalo sellaba su doblete para los visitantes apenas en los primeros 22 minutos del encuentro. En el minuto 25 Álvaro Alcaide descontaba para los locales, pero en el 35 el Marbella volvía a ampliar la ventaja en el electrónico de manos de Rafael Hidalgo. Ya en la segunda parte Óscar Gallardo anotaba el cuarto gol de Alejandro Frías. Y en el 70 Álvaro Alcaide nuevamente anotaba el 2-4 final, que no era suficiente para llevar un poco dejar esos 3 puntos en casa, que al Recre pues le hacen mucha falta. Sí, bueno, al final era un duelo directo en la clasificación. Sí que es cierto que pese a estar seguidos en la propia clasificación, pues el Recre está bastante más hundido en cuanto a puntos que el Marbella, un Marbella que poco a poco está intentando ver la luz de esa zona roja de la tabla. Todavía está un poco lejos, a 5 puntos de
a 5 puntos de ese San Fernando y a 7 del Cádiz, que es quien marca esa salvación. Pero es el que mejor lo tiene, oye. Sí, vamos, desde luego, final, porque el Recre y el Rusadir están que no están. Están sentenciados, prácticamente están sentenciados, porque si a partir de esta jornada no empiezan a sumar puntos, probablemente en 2-3 jornadas ya están en descenso total ya. Seguimos con el Sporting Atlético Maracena, que era un partido que marca un duelo directo en la clasificación, 7º contra 8º. Los visitantes golpearon primero con gol de Héctor Arenas en el 21, con el que se irían al descanso con la ventaja en el marcador, pero en la segunda parte vino la remontada de los locales con goles de Abraham Senso y Ismail El Yamidi en los minutos finales del partido. Al final, pues bueno, victoria más que merecida para el Sporting Atlético, y ahí siguen cerquita de... Sí, al final, equipo revelación por segundo año consecutivo este Sporting Atlético, que aunque es verdad que estas últimas jornadas pues ha tenido un rendimiento un poco más regular, unos resultados un poco más irregulares, pero mantiene un poco, se intenta mantener en esa zona media alta de la tabla, intentando mantener categoría, y es que al final, pues bueno, todos los puntos que sumen, igual que hicieron la temporada pasada, que nos decía su míster, al final bueno, pues son buenos para tener una segunda vuelta pues como una vejez tranquila. Sí. Poder mantenerse pues con tranquilidad la segunda vuelta y no tener que estar preocupado de los resultados y del descenso. Yo creo que el equipo de Ceuta es por segundo año consecutivo el equipo revelación de este grupo. Nos toca analizar el Almería-Sevilla, un reñido partido de la División de Honor en este grupo, donde bueno, pues finalmente el conjunto hispalense se alzó con la victoria frente a la UD por un único gol a 0, con un 0-1. El duelo fue muy disputado desde el primer momento, ambos equipos sabían lo que jugaban, sabían lo que se jugaban respecto a esa Copa del Rey Juvenil, y sería Iker Villar el protagonista del único gol que subiría al marcador y en el descuento de la segunda parte. Tras un penalti polémico en el tiempo extra, en el tiempo de descuento, pues como nos gusta a nosotros, a pesar de los esfuerzos de la Almería por intentar salvar pues al menos un punto, ¿no? de ese partido frente a, bueno, pues a uno de los colíderes, ¿no? de este grupo. Al final, bueno, pues se veían frenados un poco por esa solidez defensiva del Sevilla y por ese poste que, bueno, pues tuvo le jugó esa mala pasada a la Almería, que bueno, que no suma puntos esta semana a costa del Sevilla, pero que bueno, tampoco se puede quejar, creo que está haciendo una muy buena temporada. Venía de tener una muy buena racha en los, si no me equivoco, 4 partidos atrás, pero bueno, sí que es verdad que con esta lleva 2 derrotas consecutivas, le baja puestos de la clasificación, pero aún así sigue pudiendo aspirar a ese puesto de Copa del Rey, que se lo tendrá que disputar un poco con la Cañada Atlético, y el Málaga a priori, si gana su partido está clasificado matemáticamente, así que veremos un poco cómo nos depara, y un Sevilla que está ahí como segundo, que aprovechó un poco también la mala dinámica que tuvo el Granada hará un par de semanas para colarse ya en ese segundo puesto. Y bueno, ahí están, Sevilla como segundo, Almería como sexto. Bueno, estamos con Rafa Morales, el entrenador de la Almería. Te vamos a hacer 2 preguntillas. La primera sería que ¿cómo has visto el partido? Bueno, la verdad que sobre todo muy orgulloso de mis jugadores, ¿no? De lo que han hecho hoy, de lo que han expresado en el campo. Creo que sabíamos las dificultades que tenemos ante competir ante Sevilla, que el partido pues, se podía resolver en pequeños detalles, y es así como se ha dado, ¿no? En un penalti al final del encuentro, bueno, que creo que puede ser penalti, pero yo creo que la segunda amarilla, Jesús, la expulsión, creo que no hace mucho daño, ¿no? Y yo, sobre todo, cuando conocemos que hay muchos equipos que suelen perder tiempo, que suelen retener el balón, yo creo que pues, conociendo que una tarjeta que hace daño, creo que se la puede ahorrar, porque precisamente si algo tiene el Sevilla es que compite bien y también sabe hacer ese tipo de juego. Pero sobre todo creo que en la segunda parte, sinceramente creo que hemos sido superiores, precisamente cuando hemos perdido el partido, pero el fútbol es así. Creo que en la primera parte hemos sufrido sobre todo con penetraciones del 7, y creo que en la segunda parte lo hemos sabido corregir, y creo que en la segunda parte los cambios nos han dado, y creo que hemos tenido mayor presencia en área que el Sevilla en la segunda parte, pero el juego es así. Vale, y la segunda pregunta, si considera usted que ha sido una derrota injusta cuando casi os adelantéis en el marcador.
Bueno, la injusticia en este deporte es difícil valorarla, ¿no? No me gusta hablar de justicia e injusticia porque eso estamos hablando de algo que tiene que ver con la ley y el fútbol forma parte de un juego y parte de la suerte. Algunas veces se tiene y algunas veces no. Yo creo que hemos tenido demasiada mala suerte. Sí te podría decir que soy claro en que creo que hemos tenido demasiada mala suerte. Creo que la segunda amarilla creo que es relevante para el final del partido. Pero esa es la realidad. Yo creo que sobre todo hemos tenido mala suerte. Que no hemos podido merecer más, que hablemos de justicia, lo que queráis, pero la mala suerte no la hemos tenido. Y si quieres, hablamos un poco también del partido que enfrenta el Cañada Atlético contra el Vázquez Cultural. El Cañada Atlético visitaba al Vázquez Cultural y bueno, sí que es verdad que el Atlético Cañada llegaba con una mala dinámica, dejándose puntos en los últimos tres partidos y necesitaban volver a ganar para no despegarse de esa zona alta de la tabla. El Vázquez, por su parte, llegaba como 10º clasificado y con la intención un poco de acercarse a esa zona alta de la tabla. Richard González comenzó la primera parte de Dulce cosechando un doblete antes del descanso y a los 2 minutos de empezar la segunda parte, nuevamente Richard ya metió el tercero para su equipo y para su cuenta particular, hack-trick del jugador, y ya casi al final del partido pues Mario Polo descontó un poco para el Cañada para no irse con tal mal sabor de boca. Entonces, bueno, con esto el Cañada baja hasta el 5º punto, mientras que el Vázquez se mantiene como 10º, pero cada vez más cerca de esos puestos de arriba. Sí, es un resultado, resultado muy llamativo, porque la Cañada Atlético, con la dinámica que tenía, pues uno de los equipos revelación también de esta más si cabe, que lo que hablábamos antes, ¿no? Del Sporting Atlético, uno de los equipos revelación del grupo 4, pues al final que se deje esos 3 puntos ahora mismo tan decisivos para la Copa del Rey, bueno, frente al Vázquez Cultural, pues bueno, habla muy bien, dice muy bien del Vázquez Cultural, y es verdad que, claro, a ver, no se puede ganar siempre, no se puede sumar todos los puntos. Así que, pero bueno, ahí está. Por su parte, pues el Vázquez Cultural ya, yo creo que está en 10ª posición, en una posición cómoda para pues no peligrar y poder dormir tranquilo y poder irse al parón navideño pues para reforzar ideas, para refrescar equipo y demás. O sea que yo creo que muy bien también por ellos. Vamos a ver la clasificación, analizamos un poco la clasificación una vez que ya hemos terminado los resultados y el análisis. Y bueno, pues tenemos al Real Betis Balompié como líder con 40 puntos, seguido del Sevilla con 35, Granada con 34 y el Málaga con 29 puntos. Bueno, pues esos equipos prácticamente de Copa del Rey. Sí que es verdad que los dos que vas a anunciar ahora, pues bueno, también yo creo que uno de los aspirantes a Copa, que se metan en el grupo 4, posiblemente, sí. Pero son los dos de Almería, o sea que un equipo almeriense prácticamente seguro va a entrar en Copa del Rey. Sí, eso es, están como quinto el Cañada Atlético con 28 puntos, igual al propio Almería, que bueno, la siguiente jornada será decisiva para sentenciar ese quinto puesto de Copa del Rey, que a priori parece ser que va a salir del grupo 4, si no hay sorpresa mayúscula. Como séptimo tenemos al Sporting Atlético con 27 puntitos, le sigue el San Félix con 24, en el 9º y 10º lugar tenemos un doble empate entre el Maracena y el Vázquez Cultural, y como 11º tenemos al Córdoba con 21 puntitos, Calavera como 12º, a Leidín el puesto 13 y cerrando ya esa zona media de la tabla el Cádiz con 17 puntos. Ya en descenso el San Fernando con 15 puntos, lo que hablábamos antes, muy cerquita del Cádiz, seguido del Marbella con 10 puntos, que bueno, pues todavía tiene el Marbella opciones y parece que está intentándolo, y ya bueno, pues como colistas del grupo, Recreativo de Huelva con 2 puntos y Brusadir con un puntito, que pues si no empiezan a sumar, pues probablemente estén el año que viene en Liga Nacional. Pasamos ahora al grupo 5 de la División de Honor, ese grupo de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León y Extremadura, y vamos a ver primero esos resultados de este grupo, de esta jornada 14. Eso es, comenzaba el Rayo Alcobendas, que perdió 0-3 contra el Real Madrid. De Unión Adarve 3, Fuenlabrada 1. Las Rozas 0, Atlético de Madrid 1. Real Valladolid 2, Burgos 0. Alcorcón 0, Getafe 1. Rayo Majadahonda 2, Villanovense 0. Leganés 3, Rayo Vallecano 1. Y Móstoles 3, Diocesano 0. Bueno, pues unos resultados bastante llamativos algunos, como es ese, bueno, es llamativo, bueno, sorpresa, ¿no? Al final, esa gran victoria del Móstoles contra el Diocesano, ese pinchazo un poco del Rayo Vallecano frente al Leganés, pinchazo también del Burgos frente al Valladolid en ese derbi de Castilla y León, que bueno, pues para ser uno de los equipos revelación, pues también, pues bueno, yo me esperaba un poco, a lo mejor que iba a plantar a lo mejor más cara a Valladolid, habiendo ganado Atlético de Madrid y Real Madrid. Sí, bueno, con los resultados.
Vale, pues si quieres comenzamos con el primer partido de la jornada que enfrentaba a ese Rayo Alcobendas contra el Real Madrid. Un Real Madrid que ganó por 0-3 al Rayo Alcobendas en un partido donde aprovecharon un poco los errores defensivos del equipo local. El primer gol llegó apenas en el minuto 12 tras un fallo en la salida de balón del Alcobendas. En el 22 otra equivocación defensiva del Alcobendas provocó un penalti que realmente fue detenido, o sea que no entró en el marcador. Y en la segunda parte el Madrid anotó el segundo gol mediante un contragolpe en el minuto 55, un córner rechazado del Madrid. Un córner rechazado, del Alcobendas ya permitía el tercer y último gol del encuentro. A pesar del resultado adverso, el Alcobendas sí que es verdad que mejoró su juego, pero no logró marcar. Con esta victoria el Real Madrid se mantiene como primer puesto de la liga, mientras que el Rayo Alcobendas queda en ese octavo lugar. Sí, a ver, un Rayo Alcobendas que bueno, parece que también se ha ido deshinchando un poquito. Es verdad que este año le está costando más. Otras temporadas que le hemos visto desde inicio de temporada con mucha mejor dinámica, incluso pues bueno, siendo equipo revelación. Bueno, es verdad que de momento pues los de Rubén Bullón pues no van bien. Yo creo que pueden estar más o menos tranquilos. Tienen ese pequeño colchón de 20 puntos, pero no pueden tampoco dormirse porque luego si no esto pasa factura. Buenas tardes, soy Alejandro Sinate para Juvenil DH, estamos aquí con el míster del Rayo Alcobendas. ¿Qué tal, míster? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, pues empezamos, ¿no? Primera parte, habéis estado ahí a punto, errores que han provocado el primer gol. ¿Cómo has visto el equipo y el partido? Bastante bien, bueno, yo creo que la primera parte ha estado bastante igualada. Obviamente nosotros somos conocedores del potencial que tienen, sobre todo bueno, jugadores al final que a nivel condicional y con espacios son capaces de repetir esfuerzos, hacer carreras y reducir distancias en pocos metros, se sacan mucho, entonces bueno, pues corres el riesgo de que si salta muy valiente a apretar, bueno, pues te pueden encontrar alguna de esas. El primer gol viene en una situación, un error no forzado, que creo que podríamos haber solucionado de otra manera. Al final, bueno, también les pedimos que jueguen fallas. Ellos tienen mucha calidad, se encuentran ese balón allí, nos roban bien, nos meten gol. A partir de ahí, bueno, creo que el equipo ha estado bastante bien a nivel de ubicación en el campo, tanto en fase defensiva como ofensiva. Hemos tenido situaciones bastante claras, como creo, para poder irnos 1-1 al descanso, pero bueno, no ha sido posible, nos hemos ido perdiendo 0. Y bueno, en la segunda mitad se ponen ellos por delante rápido otra vez el marcador, pero no ha habido malas sensaciones del equipo. Y en la segunda parte, bueno, pues un poquito similar. Hemos salido muy bien los primeros 4 o 5 minutos, las 2 o 3 primeras acciones ofensivas en campo rival han sido nuestras, pero bueno, una salida que han hecho muy buena, muy precisa, pues, han corrido con la defensa muy adelantada, ha llegado a portería 1 contra 1, ha finalizado muy bien, muy buen gol. El tercer gol, bueno, es un balón parado, que se queda un poquito muerta dentro del área, la rematan. Bueno, aún así creo que no hemos bajado los brazos, hemos estado bastante bien, los cambios han sumado mucho, que es importante. Para mí el equipo estaba muy bien en general, creo que no merecíamos un gol, por lo menos no vale para nada, pero bueno, creo que un golito también por premio de los chicos pues estaba bien, pero el equipo muy bien. Parte positiva, bueno, pues mira, del 11 titular hay 7 chicos que son 2007, que para nosotros es un mérito enorme. Había en la convocatoria un chico 2008 que hoy no ha debutado, pero la semana pasada sí jugó, creo que son puntos muy a favor y sobre todo que todos los que han participado en el partido lo han hecho bien, independientemente de que estábamos perdiendo 0-3 y a lo mejor puede salir de una actitud diferente y han tenido muy bien. Felicitar al Real Madrid. La liga va a estar bonita entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Veremos a ver qué pasa y nosotros continuar e intentar la semana que viene hacer un buen partido contra el Rayo y acabar la primera vuelta. Bueno, muchas gracias, mister. Muy bien, gracias. Pasamos al siguiente encuentro de la jornada, ese Adarve Fuenlabrada, un Unión Adarve que se llevó los 3 puntos, se quedó los 3 puntos en Garapanes, en un partido bueno, pues que perdía desde el minuto 32. Fue un partido muy físico en que los equipos ambos conjuntos fallaron un penalti. El gol del conjunto fuenlabreño, del equipo azulón, fue obra de Lindo en el minuto 32, y para el conjunto local, para los de Álvaro Miñambres, el gol fue en propia puerta. Así que bueno, pues ese era un poco el gol del Fuenla. Después Tommy hizo el segundo de penalti en el 81 y Luis en el 91 hizo el 3-1 definitivo, que bueno, pues ya decidió un poco ese resultado. Sí, bueno, un resultado que al final consolida al Adarve en esa zona media de la tabla, ante un Fuenlabrada que sí que es verdad que en la jornada anterior, si no me equivoco, consiguió un empate contra el Rayo Majadahonda, pero sigue ahí con 4 puntitos. Sí que es verdad que está sumando ciertamente últimamente, pero
Bueno, está hundido, pero no tanto. Sí, es verdad que está sumando empates. Es verdad que, bueno, con la victoria de este fin de semana del Móstoles, que era un duelo directo, pues es verdad que se le escapa un pelín. Es verdad que el Alcorcón también está a 4 puntos. Entonces, bueno, el descenso está también un poco apretado y está un poco irregular. No es tan fácil. No es tan fácil salir ni es tan fácil entrar. El que se ha descolgado, el que se ha separado ya un poco, se ha descolgado un poco de esa zona es el Diocesano, que a priori con 15 puntos pues está un poco tranquilo. Sí, eso es. Diego Soto para Juvenil de H, estamos con Dani Pino, el míster de Fuenlabrada. ¿Qué ha pasado, míster, en este partido, este 3-1? Bueno, creo que honestamente creo que hemos hecho un partidazo. Hemos competido de una manera excelente, sin necesidad de nada extradeportivo. Hemos competido en todo momento dentro del reglamento. Hemos hecho una primera parte para enmarcar, pudiendo incluso irnos por delante más de 1-0. Hemos fallado en penalti, ellos también. Luego es verdad que hemos arrancado ahí en una jugada que bueno, hay un penalti de ellos que acabamos de ver el vídeo y no es. Bueno, directamente es que no le da ni a mi jugador el penalti. Entonces es muy fácil pitarle al Fuenlabrada yendo último, pero si algún día me siento orgulloso de mi equipo es hoy, porque han competido al máximo de sus posibilidades dentro del reglamento, es lo que nosotros les pedimos. Y desde aquí quiero denunciar que el comportamiento en etapa juvenil del cuerpo técnico de la Darbe no está dentro del reglamento. O sea, un entrenador rival o alguien del cuerpo técnico rival no puede agarrar del cuello a un jugador de mi equipo. Y eso creo que nos lo tendríamos que hacer mirar, tanto entrenadores como colectivo arbitral, como todo el mundo, porque sí, las categorías es importante y demás, pero estamos hablando de chavales de 18 años. Si no somos capaces de controlar nuestras emociones como entrenadores, creo que tenemos un problema. Entonces desde aquí lo denuncio porque creo que es lamentable y creo que no puede volver a pasar, porque esto será ganapanes, lo que quieras, pero es un partido de fútbol y nosotros, es que además creo que hemos competido mejor que ellos, por lo tanto no puede salirse fuera del reglamento las acciones para poder competir. ¿Qué explicaciones os han dado ellos sobre esa acción? Pues explicaciones ninguna, porque una vez que lo has hecho te mueres de vergüenza y luego echas balones fuera, lo niegas. Obviamente el árbitro ha venido al final del partido a decirnos que por favor no entráramos al trapo en el final del partido, porque sabía perfectamente que la tensión podía saltar simplemente por esa acción, porque lo de dentro al final, piques, faltas, jugadas disputadas, entran dentro del partido, pero lo de fuera no. Entonces el árbitro, la única forma de intermediar que ha tenido ha sido esa, que creo que para mí en criterio se queda muy corta. A pesar de este rifirrafe, ¿crees que tus chicos cada partido se lo creen más? ¿Creen que pueden competir, que pueden ganar? Vosotros lo estáis viendo, ellos lo están viendo, creo que lo está viendo todo el mundo. O sea, el nivel de competitividad del equipo ha subido muchísimo. Ahora mismo estamos compitiendo a un nivel bestial. Y que detalles como penaltis con nosón o con penaltis cerrados nos están privando. A partir de ahí, luego ya en los últimos minutos finales, yo he agitado el partido a apuesta para ver qué pasaba. Hemos tenido 2 ocasiones, de hecho, se ha hecho el silencio aquí en Ganapanes y por otro lado ellos han hecho un gol, cosas normales, una vez que ya un poco que te da igual, pero obviamente el equipo da otra imagen. Las sensaciones nuestras es que ahora mismo estamos compitiendo a un nivel de la hostia. Bueno, pues muchas gracias y suerte en la liga. Muchas gracias. Diego Soto para Juvenil de H, estamos con Alberto Miñambre, el míster de la Darbe. ¿Qué tal, míster? ¿Cómo valoras el partido, esta remontada? Pues es que solo te puedo decir que Ganapanes es una locura, que creo que hemos hecho el peor partido de toda la temporada. Muy mala sensación en la primera parte, nos están ganando todas las acciones, todas las segundas jugadas. Y les he dicho en el descanso, si queréis ir a la guerra, vamos a la guerra de verdad. Y pues así me lo han demostrado en la segunda parte, que pues hemos hecho 3 goles, creo que hemos podido hacer más. O sea, ha sido una auténtica locura y creo que lo positivo me quedo con que en el peor partido los jugadores han dado la cara a la segunda parte y nos hemos llevado los 3 puntos. ¿Qué les has dicho en el descanso, aparte de qué estaban haciendo mal para que esa primera parte casi sin ocasiones vuestras? Pues nosotros habíamos planteado un partido para tener el balón, para dominar y hemos llevado el partido y ellos han llevado el partido a un partido de juego directo, de segundas jugadas,
ellos estaban acertados en los despejes, estaban ganando prácticamente todas las acciones los de atrás y pues eso, al final creo que nos tenemos que adaptar a todo, nos hemos adaptado en la segunda parte y una victoria importantísima para alejarnos de los de abajo, sumamos 20 puntos a falta de un partido para la primera vuelta, que creo que es la hostia, entonces bueno, a seguir y a ir a Villanovense a ganar. Muchas gracias, mister, y suerte en la liga. A vosotros. Bueno, hablando del descenso ya nos vamos a la zona alta de la tabla, donde el Atleti se llevó los 3 puntos clave en Navalcarbón. El encuentro inició muy parejo, pero rápidamente los locales pues se hicieron con el control del partido. Un Álvaro Moreno que consiguió mantener la portería a cero con varias paradas sensacionales, pero los rojiblancos no se iban a quedar atrás en el partido y en el 36 Sergio Esteban abrió el marcador tras aprovechar un error de la zaga azulona. Ya en la segunda parte los roceños pues pudieron llevarse el partido, pero ante la defensa del Atlético comandada por Pablo Pan, los de Luis Bueno pues al final lograron mantener el resultado y llevarse esos 3 puntitos. Sí, al final, bueno, hablábamos antes en el grupo 4 de Paco Esteban, hablamos hoy ahora de su hermano Sergio, al final, bueno, pues eso es otro goleador también que no falla su cita con el gol. Y bueno, pues al final frente a un Las Rozas, que al final es uno de los equipos revelación esta temporada, al final uno de los grandes equipos que tienen muy buena efectividad también en el ataque, así que bueno, ya lo dice el míster, bueno, pues, muy orgulloso de su equipo y muy orgulloso de los jugadores del partido que han hecho. Continuamos con el Valladolid-Burgos, ese partido, ese derbi castellano-leonés que se disputaba, en este caso en los anexos de Zorrilla, un duelo entre dos rivales directísimos, y que bueno, que se saltó con la victoria de los de Pucela. Tras una primera mitad que acabó en tablas, los goles llegaron ya en la segunda parte. En el 48 Galde cabeceó un centro de Yago y puso el 1-0 en el marcador, y más tarde en el 64 Pascu subía el 2-0 al Luminoso, pues tras definir un poco con clase ese 1 contra 1. Victoria para los vallisoletanos, con la que certifican su clasificación para Copa del Rey, cosa que a priori pues al principio de temporada pues les ha costado mucho, han tenido que recuperar las secciones, cuadrar el equipo y demás, pero debe estar muy contento y muy orgulloso los chicos de Manuel Olivas, que bueno, pues al igual que el Burgos, a pesar de la derrota, también se clasifica para Copa del Rey, así que va a ser una Copa del Rey en este grupo con sabor a Castilla y León. Sí, bueno, al final este partido, más que afectar a la propia clasificación de la Copa del Rey, porque no afectaba ya que tenían una distancia un poco amplia frente a ese Rayo Vallecano, pues sí que es verdad que bueno, el Valladolid consigue adelantar al Burgos en la clasificación, colocarse ahí como tercero. Sí que es verdad que el Atlético de Madrid y el Madrid están bastante descolgados, con 35 puntos el Atlético de Madrid frente a 28 del Valladolid. Entonces eso, al final este partido afectaba a la clasificación más que a la clasificación de la Copa del Rey. Seguimos con el partido que entre el Alcorcón y el Getafe, una victoria peleada del Getafe en Santo Domingo ante un Alcorcón que supo dar la cara pero que no fue contundente. El encuentro empezó igualado con ocasiones para ambos equipos, pero poco a poco el Alcorcón pues se fue acercando cada vez más al gol. Sin embargo, en el 34 Cuellar aprovechó un error de la zaga alfarera para marcar el primer y único gol del encuentro. La segunda parte sí que fue bastante más disputada y sin un claro dominador en el juego, aunque en los últimos 15 minutos de partido los locales, pues viendo que se les escapaba el partido, pues tomaron las riendas de ese encuentro, pero gracias a una sólida defensa azulona, pues alejaban cualquier peligro y se llevaron esos 3 puntitos. Sí, al final, bueno, el Getafe vive un poco ahora mismo de esa renta de esos partidos. Es verdad que pues esta victoria pues le viene muy bien, porque bueno, pues se queda ya un poquito en la zona media alta de la tabla. Es verdad que el Alcorcón compitió muy bien el encuentro, es verdad que luchó mucho, es verdad que esos 15 últimos compases del partido, esos 15-20 minutos, pues es verdad que tuvo mucha energía, mucha fuerza, pero es verdad que no le es suficiente todavía para llevarse los partidos. En mi opinión, pues bueno, el equipo necesita tirar más. Al final sabes que hay equipos que con muy poco hacen mucho daño, y el Alcorcón es de los que necesita hacer mucho para hacer un poquito de daño. Entonces necesita hacer mucho, necesita tirar mucho a puerta, finalizar jugada para poder, bueno, pues tener opciones. Pues esto es como Ronaldo, si tira 20 veces a portería y hace 6 goles, pues no le pasa eso, no le pasa al Alcorcón, pues tiene que tirar 100. Pues eso es. Buenas, aquí Nicolás Mayor de Juvenil DH, estamos con Mario Otero, técnico del Getafe. ¿Cómo has visto el partido, míster? Bueno, ha sido un partido muy complicado. Yo creo que ha sido el partido que esperábamos. No me ha gustado la primera media hora, donde yo creo que el Alcorcón ha sido superior a nosotros. Por lo menos, bueno,
estaban generando situaciones que ellos se generan bien y bueno, situaciones que teníamos trabajados para evitar que pasaran, y aún así no lo hemos conseguido. Creo que bueno, han sido dominadores en la segunda jugada y encontraban ese carril exterior desde donde ellos son buenos para meter balones al área, o jugadores como Escudero que lo hacen bien, y gente que llega bien de segunda línea como Pascual, y bueno, está muy bien nuestro portero, y es verdad que el equipo también ha tenido capacidad de saber sufrir y entender que eran los momentos. Y luego hemos tenido una cosa muy positiva en el partido de hoy, que es la pegada, ¿no? Yo insistía mucho al equipo que a lo mejor fuera de casa, en partidos como hoy, ¿no? Contra un Alcorcón que bueno, pues no está una dinámica positiva, y bueno, pues al final es un equipo que evidentemente se la está jugando en cada partido. Pues son equipos que te van a apretar y a lo mejor no vas a tener el volumen de balón y el volumen de ocasiones que quieres tener, y en esos días tenemos que tener pegada, ¿no? Tenemos que saber ir al barro y aprovechar las que tengamos, y es cierto pues que hemos tenido un par de ocasiones, una o dos ocasiones, y bueno, la más clara que hemos tenido que ha sido la de Cuellar, en un error de ellos la hemos transformado, y ya digo, muy contento por los 3 puntos porque bueno, era necesario, ¿no? Después de las 2 últimas derrotas. Creo que lanzamos ahora otra victoria en un calendario de partidos que va a ser muy complicado como todos, pero es verdad que ahora tenemos partidos en los cuales bueno, pues entendemos que vamos a poder llevar más en la iniciativa, ¿no? Y mostrarnos quizás algo más, pero hoy era un partido muy importante, ¿no? Sobre todo por el escenario, ¿no? Ya digo, un Alcorcón que es un buen equipo, que bueno, están haciendo un buen trabajo, no se está viendo reflejado a lo mejor en resultados, pero están haciendo un buen trabajo. Mi compañero Aitor, que ha sido segundo entrenador mío, le deseo toda la suerte del mundo, y felicitarle por el trabajo que está haciendo tanto a él como al equipo. Y ya digo, sabemos que era un partido muy complicado porque Alcorcón a partir de aquí tenía un calendario también muy complicado, tiene que ir a Burgos, tiene que ir a Valdebebas, y evidentemente Alcorcón eso lo sabe, que para ellos hoy era una final, y entendíamos el partido que nos íbamos a encontrar. Y bueno, me ha gustado mucho la segunda parte, porque aunque no sea una segunda parte muy estética, sí que creo que hemos hecho el partido que tocaba, hemos manejado mejor los tiempos. Es verdad que no hemos generado ocasiones, pero tampoco hemos sufrido ni siquiera en el arreo final que sabíamos que Alcorcón iba a tener. Así que bueno, muy contento con el equipo y muy contento sobre todo con los 3 puntos y porque los chicos sigan progresando. Victoria muy importante y habéis sabido aguantar para conseguir esos 3 puntos claves, ¿no? En esta clasificación. ¿Cómo encaráis el siguiente partido contra las Rozas tras esta victoria tan importante? Bueno, lo encaramos con ilusión como en todos partidos, ¿no? Yo desde que llegué, el reto que plantea el equipo es que cada partido lo intentamos plantear como una final y como un reto colectivo e individual, ¿no? Porque tampoco hay que perder la perspectiva donde estamos. Estamos en el Getafe, hay varios jugadores que ya que han debutado en primer equipo. Este fin de semana pasado Coba y Patrick, gente del filial, o Irra, jugador nuestro del juvenil de segundo año, vamos. Ha sido titular con el filial, y bueno, hay muchos chicos nuestros durante la semana, pues Cuellar está en dinámica de primer equipo, hay otros chicos que están en dinámica ya de filial. Entonces bueno, no tenemos que perder la perspectiva de que al final el trabajo nuestro se basa obviamente en conseguir resultados, pero esos resultados tienen que venir acompañados de que al jugador le demos herramientas como para que progrese a nivel individual para crecer en la estructura del club. Entonces bueno, yo creo que el partido a partir de ahí, el partido de la semana que viene, pues la Roza creo que está siendo para mí junto con el Burgos la grata sorpresa, ¿no? de la temporada. Y digo grata porque al final en División de Honor siempre hay un tren de cabeza de 6 equipos que antes de empezar la temporada todo el mundo sabemos quiénes son, y este año se han colado 2 equipos que por méritos propios lo están haciendo muy bien, que ya digo son las Rozas y Burgos. Y bueno, las Rozas el año pasado asciende con este mismo técnico, este entrenador está otra vez haciendo las cosas muy bien. Entonces bueno, lo vamos a analizar bien durante la semana, a respetarles mucho y a entender que están por delante en nuestra día de la clasificación. Por lo tanto pues tenemos que dar un puntito más si queremos ganarles. Bueno, muchas gracias, mister, y enhorabuena por la victoria. Suerte para la próxima jornada. Gracias a vosotros, como siempre. Continuamos con el que era pues uno de los partidos también de la jornada, en esa zona a priori el que podría ser uno de esos duelos casi directos, ese Rayo Majadahonda-Villanovense. Un duelo 12º contra 13º, ambos con la necesidad de llevarse esos 3 puntos. Unos pues para salir de esa zona roja de la tabla, y otros pues bueno, pues para alejarse de ella. Los locales se adelantaron en el marcador apenas a los 11 minutos del encuentro, tras un centro en el que Miguel Cuesta pues adelantaba al equipo. En el 31 Rubo tuvo que salir del campo pues, por molestias, entrando en su lugar Izan, y el minuto 42 fue expulsado por esa doble amarilla. Con la expulsión, pues el conjunto visitante se hizo un poco dueño del partido en la segunda mitad, estuvo muy cercano de empatar en varias ocasiones, y ya en el 89, aprovechando un balón largo, le brindó a Casca un gran pase para definirse pues casi a placer. 2-0 al final, que aleja pues, a los majariegos de esa zona del descenso, mientras que el villanovense se queda pues un poco como llegó,
abriendo el descenso y bueno, pues a 4 puntos del descenso de esta jornada. Sí, bueno, al final el villanovense que, como dijo el propio Mister, no están en muy buena dinámica, la verdad, y se enfrentaban ante un Rayo Majadahonda que, pese a no cosechar grandes resultados estos últimos partidos, pues sí que se estaba dejando buenas sensaciones, que bueno, al final los majarios que se llevan 3 puntos, que yo creo que es 3 puntos merecidos por el trabajo que están teniendo estos últimos meses. Y bueno, al final poco a poco están saliendo de esa zona baja que se les estaba resistiendo. Entonces veremos cómo acaba yendo el Rayo Majadahonda, pero si sigue con el trabajo que está haciendo David Boega, sí que posiblemente les veamos más arriba en la clasificación. Seguimos con el partido del Leganés, que derrotó al Rayo Vallecano por 3-1 en un partido muy disputado en Butarque, donde ambos equipos pues comenzaron con intensidad. Un equipo húmedo, un campo húmedo, provocó errores, e incluso uno que permitió a Sule abrir el marcador para el Leganés. Hugo empató para el Rayo con un gran disparo desde fuera del área, pero Burcio volvió a poner al Leganés en ventaja antes del descanso. Ya en la segunda mitad, Siame amplió la ventaja para los locales, y a pesar de los esfuerzos de los de Vallecas y los cambios tácticos, pues no lograron remontar, ¿no? Con este resultado, el Leganés se queda como octavo en Liga, y el Rayo Vallecano como quinto, y peleando un poco esa posible clasificación a Copa del Rey. Sí, yo creo que el Rayo Vallecano ya lo tiene complicado, porque pues un poco por la diferencia de puntos y por el promedio. Yo creo que ya el Rayo Vallecano ya no puede entrar por promedio como mejor quinto, así que yo creo que se va a quedar en este grupo, se va a quedar así la clasificación de los equipos de Copa del Rey. Sí que es verdad que es una victoria que favorece mucho y da mucha, bueno, por lo menos una bocanada de aire al Leganés, que bueno, lleva unas jornadas, como un mes, 3, 4 o 5 jornadas de manera irregular, sí. Y yo creo que le viene bien un poco para asentarse un poco y poder dar ese golpe encima de la mesa y decir estamos aquí. De momento, pues bueno, el Rayo Vallecano no le afecta mucho, pero sí que es verdad que pues, a priori le chafa un poco esas aspiraciones a Copa. Eso es. Buenas tardes, soy Alejandro Sinate para Juvenil DH. Estamos aquí con Manuel Rueda, entrenador de Leganés. ¿Qué tal, mister? Hola, buenas tardes. 2 partes muy distintas. La primera más equilibrada, ¿cómo la ha visto? Bueno, pues gran partido, creo que ante un gran rival, a pesar del resultado y de las situaciones de gol que hemos generado, porque hemos generado mucho, el resultado es corto. Me quedo con la actitud de los chicos, el creer y confiar en lo que estamos trabajando ahora, a pesar de que ese inicio fue un poquito más protagonista el Rayo Vallecano. Tuvimos paciencia, esperar nuestro momento y sobre todo en base a hacerlo más fácil en situaciones que pretendemos crecer a partir de hacerlas bien. El equipo cogió confianza, empezamos a jugar, a generar situaciones de gol, nos pusimos por delante y demás. Ellos al final con un grandísimo gol, un golazo por la escuadra, nos empatan y demás, pero bueno, nos metemos para el descanso con 2-1 y sobre todo habiendo tenido situaciones de gol muy claras prácticamente delante del portero. La segunda parte, misma dinámica, creo. Ellos han movido un poquito, nosotros hemos ajustado, pero las situaciones de gol se han ido repitiendo. Insisto, han sido delante del portero solo e incluso debajo de la portería, que la hemos mandado fuera. Lo has podido ver. Entonces no terminamos de meter esos goles y ellos creo que no han generado prácticamente nada en la segunda parte. Hemos sido muy protagonistas. Y nada, muy contento y feliz, insisto, por el buen hacer de los chicos, han estado genial los chavales y encima hoy habían bastantes cambios en el 11 y yendo a la cara han estado súper bien, insisto, a nivel tanto individual como a nivel colectivo. Me quedo con la unión del equipo y sobre todo con el buen hacer de los chavales que han hecho hoy un auténtico partidazo ante un gran rival. Muchas gracias, mister. Vale, gracias. Buenas tardes, soy Alejandro Sinate para Juvenil DH. Estamos aquí con el mister del Rayo Vallecano. ¿Qué tal, mister? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 2 partes muy distintas, ¿no? La primera un poco más equilibrada. ¿Cómo la has visto? Bueno, al final nosotros hemos salido a hacer lo que intentamos hacer siempre, no hemos estado bien. Atrás no hemos estado bien y al final a este equipo si le regalas, tiene mucha pegada, suelta arriba con Sule, hace las cosas bien y pues, tiene mucho peligro. Entonces, bueno, sabemos que cada vez que nos equivocamos nos van a penalizar y el primer tiempo ha sido un poco así. Las 2 situaciones más claras nos han penalizado y ya está. Y al final, pues si no estás contundente en las áreas, pues es imposible ganar el partido. En la segunda parte hemos visto que el equipo ha entrado y el Leganés ha entrado un poco más fuerte. ¿Cómo ha visto este cambio, un poco de actitud, por así decirlo, en la segunda mitad? Bueno, en el descanso hemos hablado para intentar corregir cosas y el segundo tiempo hemos salido muy mal, no tiene nada que ver con el primer tiempo.
y en los primeros minutos ya han podido ellos sentenciar el partido, entonces que tampoco hay nada que achacar, felicitar al rival porque yo creo que al final en la vida hay que ser justo y hay que ser autocrítico, la responsabilidad de lo que pasa aquí es mía porque al final tenemos una identidad, sé que se ha arriesgado y nosotros jugamos a eso y ya está, hoy no hemos estado bien y el responsable soy yo y a seguir trabajando, los chicos hay que reforzarles para que sigan creciendo y días como hoy se aprende. Bueno, muchas gracias, mister. A vosotros. Finalizamos con el último encuentro de la jornada, esa victoria del Móstoles en el Soto, en esa lucha por salir del descenso y alejarse de él ante el Diocesano de Cáceres, que contra su racha de 2 victorias, que corta un poco esa racha de 2 victorias seguidas. El partido pues fue completamente dominado por el conjunto azulón, por el equipo local. Los mostoleños consiguieron sus goles por medio de Vaquero en el 15 y en el 90 y de Borja en el 64. Y pues una victoria también muy importante para el Móstoles en este caso. Es verdad que no le saca del descenso, pero es verdad que pues le aleja un poquito de ser colista, le iguala prácticamente con el Alcorcón. Es verdad que pues está a 4 puntos todavía del villanovense. Sí, pero sí que es verdad que le da una cierta bocanada de aire en esa zona de descenso. A priori parece que está lejos, pero no tanto, está como ahí que sí que no, pero sí que es verdad que estos 3 puntos pues saben muy bien para además, además está rara la zona baja de la clasificación por cómo compiten los equipos. O sea, porque cómo compite el Fuenlabrada, cómo compite el Alcorcón, cómo compite el Móstoles incluso. Entonces al final es verdad que la clasificación está rara porque no parece responder un poco a esos resultados. Si te parece, revisamos un poquito esa clasificación, donde tenemos al Real Madrid como líder con 37 puntitos, le sigue 2 puntitos por debajo el Atlético de Madrid. Como tercero tenemos al Rayo Valladolid y como cuarto al Burgos. En quinta posición el Rayo Vallecano, empatado con 22 puntos con las Rozas, seguido del Getafe con 21, un triple empate el Leganés, Adarve y Rayo Alcobendas con 20 puntos, seguido del Rayo Majadahonda con 17 y el Diocesano con 15 puntos. Y en esa zona de descenso tenemos al Villanovense que la abre con 11 puntitos, el Alcorcón con 8, le sigue como penúltimo el Móstoles con 7 puntos y como último el Fuenlabrada con 4 puntos y que más le vale sumar para acercarse un poco en esa lucha con Villanovense, Alcorcón, Diocesano, ¿no? Y continuamos con ese grupo 6 de la División de Honor, grupo que concentra a esos equipos canarios. Si te parece vamos a revisar esos partidos, comenzando por el Barranco Hondo 0, Juventud Laguna 1. Arucas 2, Orientación Marítima 1. Huracán 1, Tenerife 4. Acoditi 1, Longuera Toscal 2. Atlético Paso 0, Universitario 1. Sobradillo 6, Doramas 0. Y Unión Viera 1, La Oliva 0. Y por último, el penúltimo partido de la jornada, Unión Sullaiza 0, Las Palmas 1. Muy bien, pues comenzamos si quieres con ese primer partido que abría la jornada en el grupo 6. Un Barranco Hondo contra Juventud Laguna, un Juventud Laguna que venció fuera de casa ante el propio Barranco Hondo por 0-1, que ese fue el resultado final, único gol del partido marcado por Miguel Díaz. Y una victoria para el Juventud Laguna que es bastante positiva y le mete ahí en esa posible lucha por puestos de Copa del Rey. Sí, al final es uno de los equipos que tiene la posibilidad de ese promedio, que todavía están por decidir de esos mejores quintos, con unos 64, si no estoy equivocado. Y pues tiene esas opciones. Es verdad que no depende solo del equipo, solo de ellos, del Juventud Laguna, del conjunto morado, pero con esta victoria a costa del Barranco Hondo, que esta jornada duerme todavía en la permanencia con cierta tranquilidad, le puede clasificar para Copa del Rey. El siguiente encuentro era el que tenía ya lugar el sábado entre el Arucas y la Orientación Marítima, un Arucas que como tercer clasificado se impuso en el Torno Antonio Alfonso. Los goles locales fueron de Jorge Puig y Adrián Suárez, y para el conjunto visitante marcaba Álvaro Navia ese gol un poco del honor, un poco para intentar un poco soslayar un poco esa derrota. Sí, al final era un partido que se podía prever que el Arucas se lo llevase, el Arucas como tercero y el Orientación Marítima como penúltimo, pero sí que es cierto que estos partidos son los típicos que al final luego saltan la sorpresa Sí, porque al final en este grupo pasa mucho eso, ¿no? Que de repente hay cierta irregularidad entre los equipos y si vemos un poco la clasificación, es verdad que todos los equipos han puntuado y la zona baja de la tabla está en un empate, una victoria. Sí, la tabla por lo general está bastante apretada.
salvo por los primeros equipos, Las Palmas y Tenerife, que es el equipo que ganó en el campo del Huracán por 1-4. Los goles de los tinerfeños fueron de Gabriel Jiménez, David Páez, Gabriel Matías y Jerober Gómez, y ya el gol un poco del honor para el Huracán lo metió Diego Santa Ana. Un Tenerife que sigue un poco esa estela de la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que no tan abultada como otras temporadas, que otras temporadas los hemos visto a 10 o 15 puntos de distancia. Es verdad que el Tenerife pues le sigue un poco más de cerca y bueno, pues la verdad que están haciendo bastante buena temporada. Está bastante igualada a priori esta liga. Sí que es verdad, por parte del Huracán duerme a mitad de tabla esta jornada, una jornada más, así que bueno, de momento puede descansar tranquilo. El Acodetti perdía su encuentro, perdía en casa frente al Longuera Toscal por un resultado de 1-2, que fue el resultado final del encuentro. El gol del conjunto local del Acodetti, bueno, pues el conjunto naranja fue de Alejandro Rincón, y por parte de los visitantes, Airán Pérez y Cristian Bella, pues bueno, pues eran los que le daban la victoria al Longuera Toscal. Sí, un duelo directo en esa zona media de la tabla, con los dos equipos según los puestos de la tabla cómodos y estables en esa mitad de tabla, pero si realmente te fijas en los puntos, realmente el Acodetti está a 2 puntos de esa zona de descenso, y el Longuera Toscal, que gracias a esta victoria pues sí que es verdad que hace un poco de barrera entre esa zona de peligro para el descenso y esa zona alta de la propia tabla. Sí, al final es lo que hablamos, todos los equipos de abajo han puntuado. Incluso si ves el Doramas, que lo analizaremos un poquito más adelante, si gana un partido, sale del descenso con 10 puntos, con 13 puntos. Claro. Pues al final está todo tan apretado en la zona media-baja y baja de la tabla, que una victoria, siendo el último, siendo colista, te saca del descenso y justamente a 3 o 4 en la zona roja. Uno de esos equipos que está en esa zona es el Atlético Paso, que perdió en esta ocasión en su casa ante Universitarios. Los visitantes vuelven a sumar puntos para intentar salir del descenso, y bueno, el gol del partido lo marcó Sergio Navarro, una victoria que es a priori muy útil para Universitarios. Sí, al final, bueno, pues es lo que hablamos, ¿no? Son 3 puntos que ahora pues les igualan un poco con el Orientación Marítima, les igualan un poco con el Atlético Paso, esos duelos directos. Además los duelos directos se dividen casi siempre por el que necesita esos puntos, es el que se los lleva, ¿no? Entonces van con esa garra, con esa intensidad, y la verdad que bueno, o sea, se aprieta mucho la tabla también por abajo. Lo que hablábamos del Doramas, el Sobradillo, pues es verdad que esta jornada pues se da un festín a costa del Doramas, del que se hace colista, porque ganó por 6-0, con una actuación bastante estelar. Los goles pues del equipo de David Reyes salieron de Dylan Pérez, Gerardo Galván, y los dobletes de Eduardo Medina y Romén Medina, y hombre, pues un resultado pues, más que bueno para el Sobradillo. Sí, bueno, el Sobradillo, que está ahí luchando por meterse en esos 5 primeros lugares. Podría, hipotéticamente, si el Juventud Laguna perdiese su partido, pues la siguiente jornada, quiero decir, meterse en ese quinto puesto. Ya la Copa del Rey es prácticamente, no imposible, pero casi complicada, está complicada. Casi sí. Y bueno, un Doramas que, bueno, esa victoria sí que es verdad que lo hubiese sacado de esa zona de descenso, pero bueno, al menos le salva que están en una zona muy apretada, y al final una victoria te saca de esa zona. Es un poco lo que hablamos, al final ves si el Juventud Laguna depende un poco de ellos para ganar su partido y quedarse un poco en esa posible quinta plaza, pero al mismo tiempo depende de otros equipos en otros grupos, o sea, está un poco igualado en ese promedio, pero es verdad que si pierde, pues es verdad que no tiene opciones, pero si gana, tiene que estar a las expensas de lo que pasa en otros grupos. Nos toca el Unión Viera con la Oliva, bueno, pues en un partido que se dirimió por 1-0 en el marcador, en un partido en el que bueno, pues disputaba el cuarto puesto de la tabla. El gol del partido lo marcó Edgar Milán, que bueno, pues al final deja a la Unión Viera con esa victoria de esos 3 puntos en esa cuarta plaza, posible equipo, más que posible de Copa del Rey, porque bueno, pues al final también dependen un poco de ellos para esta jornada, y bueno, pues yo creo que buen resultado. Sí, o sea, al final tienen un puesto de Copa del Rey casi asegurados con que cumplan en la siguiente jornada, pero sí que es verdad que una derrota puede dejarles fuera de esa posible Copa del Rey.
Y bueno, una Oliva que está ahí estable en ese séptimo puesto. Y bueno, yo creo que la Oliva sí que es verdad que también le ha complicado esa posible subida hacia los primeros puestos, pero bueno, al final es lo que hablamos. Esta liga, salvo los 2 primeros puestos, está muy competida y muy igualada. Ya seguimos con el último partido del grupo, un partido que enfrentaba a Las Palmas, que venció fuera de casa contra el Unión Subiaiza. Un gol en el último minuto, 0-1, gol de visitante para Sergio Ruiz, y bueno, 3 puntos al final que a los que no tienen acostumbrado Las Palmas. Sí, es verdad que al final, pues a priori, pues podíamos esperar de este encuentro, podíamos esperar pues una pequeña goleada, Sí, un que gol más, abultado. es verdad que fuera un poco más, que no fuera tan por la mínima, pero bueno, es verdad que Las Palmas pues sigue líder con 40 puntos, que eso no es discutible para nadie, y bueno, pues el Unión Subiaiza es verdad que como ya salió del descenso, pues es verdad que bueno, con 14 puntos pues duerme una jornada más un poco tranquilo. Es verdad que pues a priori sería muy interesante esa gesta contra Las Palmas, pero bueno, de momento pues no lo vale. Si te parece, revisamos un poco esa clasificación con Las Palmas como líder del grupo con 40 puntos. Le sigue el Tenerife con 36 puntos, como tercero tenemos a Larucas con 25 y como cuarto el Unión Viera con 24. Perdón. Sí, en la quinta posición, como opciones de Copa del Rey, el Juventud Laguna con 23 puntos, seguido del Sobradillo y la Oliva con doble empate con 21. Le sigue el Huracán con 20, el Onguera Toscal con 18, un doble empate a Codetti Unión Subiaiza con 14 puntos y el Atlético Barranco Hondo con 13 puntos, que cierra la permanencia. En la zona de descenso la abre el Atlético Paso con 12 puntos, el Universitario lo tenemos como en el puesto 14 con 11 puntos, empatado a puntos con la Orientación Marítima, y como farolillo rojo tenemos al Doramas con 10 puntitos. Una zona de descenso ya, como ya hemos dicho, muy apretada, con la que una victoria te saca de esa zona. Y por último, pasamos al último análisis del último grupo de la División de Honor, no por eso menos importante, grupo 7 de la División de Honor, grupo de Levante, grupo de Castilla, bueno, de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, y arrancamos con esos resultados de la jornada. Levante 3, Kelme 0. Cartagena 1, UCAM 2. Conquense 3, Alcira 1. Hércules 0, Valencia 2. Elche 0, Villarreal 2. Alboraya 0, Real Murcia 3. Roda 1, Castellón 0. Y Murcia Promises 1, Albacete 0. Arrancamos con esos partidos, con ese análisis de la jornada en la DH7, y empezamos con el Levante Kelme, un Levante que golea al conjunto alicantino, se lleva los 3 puntos muy valiosos, con los goles de Ethan Sabater en el 67, Alex Enríquez en el 82 y Pau Calvo en el 84. El Levante pues ya encadena 3 victorias seguidas. Por su parte pues el Kelme, tras una buena racha de 3 triunfos, pues acumula 2 derrotas en las últimas jornadas y bueno, pues se acerca peligrosamente a esa zona roja. Sí, así es el que cierra esa zona media de la tabla, solo un puntito del Conquense, que es quien abre esa zona de descenso. Y bueno, por su parte el Levante, una victoria que al final le consolida ahí en ese séptimo puesto, en esa zona media alta de la tabla, con posibilidades de un poco de meter presión a esos primeros de grupo. Pero bueno, el Kelme sí que es verdad que está ahí peligrando un poco, pero al final sigue durmiendo una jornada más en puestos de salvación. Continuamos con el UCAM Murcia, que remontó al Cartagena y se hace con los 3 puntitos. El partido comenzó con gol de Weber en el minuto 59, pero en el 74 Max Bryan devolvió las tablas en el marcador. Cuando parecía que el resultado iba a ser definitivo, ese 1-1 iba a ser el resultado final, apareció Martínez en el último suspiro para sellar la victoria del equipo murciano. Sí, al final, bueno, pues un Cartagena es uno de esos duelos, ¿no? Es uno de esos derbis de Murcia, aunque bueno, es verdad que Cartagena y Murcia no están muy allí, no están muy... Sí, hay una rivalidad ya extraña, pero bueno, en cualquier caso, el partido se lo lleva en este caso el UCAM, bueno, al final el UCAM, que con 20 puntos duerme pues, en la zona media de la tabla. Sí que es verdad que al Cartagena le hubiera venido mucho mejor esta victoria, porque bueno, pues le podía haber ayudado a auparse un poco dentro de esa zona roja y poder aspirar a salir del descenso en algún momento. Continuamos con el Conquense Alcira, victoria del conjunto castellano-manchego ante el colista, del equipo valenciano. El Conquense pues logra esta importante victoria con los goles de David Arroyo, nada más comenzar el encuentro, y de Rochit en el minuto 17 y Víctor Pajas en el 20.
Los visitantes acortaron distancias en el 79 con ese gol de Javi Guerra, pero bueno, pues ese gol del honor no fue suficiente ni siquiera para el empate ni la remontada que pues necesita el Alcira como el Comer. Sí, bueno, al final el Alcira está un poco en la misma situación que quizás el grupo 4 o el grupo 5, está ahí hundido con esos 3 puntitos a 6 puntos del penúltimo. Un Conquense que poco a poco está ahí viendo la luz, acercándose a ese puesto de salvación, está ya solo a un punto de salvación, esperando a ver qué hace la siguiente jornada. Entonces, bueno, veremos. De momento el Conquense cada vez está más cerca de salvarse, y ante un Kelme que, bueno, con esas 2 derrotas consecutivas se acerca a esa zona roja. Seguimos con la victoria del Valencia frente al Hércules. El conjunto Che logra los 3 puntos clave y se coloca tan solo a 2 puntos del líder, con goles de Ignacio López en el 34 y de Paul Trigueros en el 73. Sí, al final un Valencia que sigue un poco esa gran estela que deja el Elche, muy cerquita de la 2 puntos tan solo. Un Hércules que, bueno, pues que ha derrotado ante uno de los grandes del grupo 7, y es verdad que, bueno, pues el Hércules, bueno, no tiene mucha complicación. Es verdad que está también muy cerquita del descenso, o sea que tampoco se puede echar a dormir, así que, bueno, tendrán que ir sumando, por lo menos ir sumando de 1, para ir un poco... pinchazo en este caso que le viene muy bien al Valencia, el pinchazo del Elche en casa, nada más que nada menos ante el Villarreal. El submarino amarillo logró derrotar al líder del grupo 7 de la División de Honor con los goles de Sergio Vinatea en el 75 y de José Ángel Gaitán en el 82. Tras esta derrota, pues el Elche acumula 2 partidos seguidos sin conocer la victoria. Parece que se le está consumiendo un poco ese colchón que tenía durante esta primera vuelta. Y bueno, pues se acerca peligrosamente por la retaguardia del Valencia. Sí, bueno, un resultado que favorece, como ya hemos dicho, al Valencia, que está ya solo a esos 2 puntos de poder asaltar el liderato. Y un Villarreal que también a su vez se está acercando al Valencia con 3 puntitos de diferencia, y que también está consolidado en ese tercer puesto a 4 puntos de diferencia del Castellón, que es el cuarto. Sí, al final el Villarreal que estuvo ahí también al principio de temporada, que parecía que no terminaba de carburar, no tenía de componer el equipo, y ahora ya pues parece que está un poco donde el Villarreal suele estar por ahí coqueteando con ese liderato, sí. Vale, seguimos con el partido del Real Murcia, que consiguió golear al Alboraya y se coloca como séptimo a 7 puntos del segundo. El Real Murcia, que derrotó al Alboraya con goles de Héctor Siñés en el 18 y Raúl Martínez en el 75, y ya para finalizar de Antonio Casanova en el 83. Bueno, con esta victoria los murcianos logran alcanzar al Castellón. Sí, al final, bueno, pues el Real Murcia suma esos 3 puntitos. Es verdad que ya se coloca quinto, pues aspirando un poco con ese triple empate a uno de los equipos que podría aspirar a esa plaza de Copa del Rey por promedio. Es verdad que la tendrán que disputar de cara a la semana que viene entre Castellón, Murcia y Roda. Y es verdad que, bueno, pues el Alboraya, que bueno, ha hecho las cosas más o menos bastante bien en el inicio de temporada, y en esta primera vuelta, pues bueno, duerme en 10ª posición, un poquito a mitad de tabla. Es verdad que, bueno, tiene un pequeño colchón, no se puede tampoco dormir, pero bueno, el conjunto valenciano también, pues bueno, duerme bien a pesar de la derrota esta jornada. Victoria, como hablábamos antes, del Roda por la mínima ante el Castellón. El conjunto local logró la victoria con el gol de Alberto Franco en el 72 ante un Castellón que ya encadena, pues le pasa como al Elche, 2 derrotas seguidas. Es verdad que, bueno, no se puede ganar siempre. Es verdad que, bueno, pues al final el Castellón pues ha hecho una primera vuelta increíble. Yo creo que es uno de los equipos revelación de la temporada. Es verdad que, bueno, pues ante el Roda, que era pues uno de sus rivales directos, pues al final es verdad que le come un poco esa tostada y le hace peligrar un poco esa opción del Castellón de Copa del Rey. Sí, al final en este grupo todo el tema de la Copa del Rey pues sí que está muy, muy igualado, con tres equipos con las mismas probabilidades realmente de poder clasificarse a esa Copa del Rey, los tres equipos empatados. Esta victoria del Roda, de hecho, hace que este triple empate sea posible. Entonces veremos un poco en la siguiente jornada quién se acaba llevando ese puesto de Copa del Rey. Ya para finalizar este grupo 7, el partido entre el Murcia Promises y el Albacete, un Albacete que acabó goleando al propio Murcia Promises. Los albaceteños aplastaron al Murcia en un duelo en el que fueron realmente muy, muy superiores. Tras una primera parte sin goles,
Cofane abrió el marcador en el minuto 51 de partido y al poco tiempo de nuevo el propio Cofane y Rubén Moreno alargaron las distancias. Y en el tramo final del choque Rubén Gómez marcó el cuarto gol y Mario Bellán acortó distancias para los suyos, un poco el gol del honor. Sí, al final, bueno, pues un Albacete que también ha hecho las cosas de manera bastante regular durante la primera vuelta, es verdad, pues ha tenido algunos altibajos, pero bueno, está en esa posición a mitad de tabla, y es verdad que, bueno, pues obtiene una contundente victoria esta jornada ante el Murcia Promises, bueno, abultada y, a ver, mala para ellos. Sí que es verdad que, bueno, pues como hablábamos, está un poco apretado también esa zona baja de la tabla. Es verdad que están un poquito descolgados el Murcia Promises y que, bueno, pues todavía tienen opción todavía de poder remontar, incluso de salir del descenso, o sea que eso no va a ser mucho problema, pero pues bueno, tienen que sumar de 3. Continuamos, bueno, seguimos, vemos un poco cómo queda la clasificación en este grupo y arrancamos un poco con ese Elche líder, que es verdad que con estas 2 derrotas en las últimas jornadas pues ha perdido ese colchón y ya ha seguido del Valencia con 30 puntos, Villarreal con 27 y el Castellón con 23 puntos. Así es, como hemos hablado antes, el Castellón tiene 23 puntitos, que está empatado con el Real Murcia, que es el que está en puestos de Copa del Rey. Como sexto tenemos al Roda también con 26 puntos. Le siguen el Levante con 21 puntos. Como octavo tenemos al Albacete, también empatado a puntos con el UCAM Murcia con 20 puntos. Como décimo tenemos al Alboraya con 19. En el puesto 11 tenemos al Hércules y cierra esa zona media de la tabla el Kelme con 15 puntos. El Conquense abre la zona de la permanencia con 14 puntos, a solo un punto de salir. El Murcia Promises con 10, Cartagena con 9 y el Alcira con 3 puntitos. Sí que es verdad que, bueno, que en este grupo hay 2 partidos aplazados que se disputan además esta semana, el 11 de diciembre, ese partido del Alboraya Kelme y el Conquense Levante. Ambos partidos se van a disputar este 11 de diciembre. Así que, bueno, son partidos también un poco decisivos, sobre todo el del Levante, yo creo, porque, bueno, es un partido que tienen aplazado, que es un partido menos. Si gana el Levante, podría meterse en Copa del Rey. Al Conquense se pondría con 24 puntos y bueno, se metería directamente en la 4ª plaza, ¿vale? O sea, la siguiente jornada muy importante, sobre todo en ese tema de Copa del Rey para este grupo 7, la verdad. Exacto. Yo creo que ahí es un poco donde está el kit de la cuestión, ¿no? En ese Conquense Levante que se disputa el 11 de diciembre. Hasta aquí, bueno, no nos vamos todavía sin apuntaros algunas noticias que ha habido este fin de semana, como es el debut de Yáñez en el primer equipo del Real Madrid, de Dani Yáñez, así que al que desde aquí pues damos la enhorabuena y felicitamos, porque bueno, pues tenemos siempre presente y siempre pues está en nuestros partidos de la categoría de División de Honor, disputando UEFA Youth League. Es un jugador que a mí me parece increíble y que creo que es un debut más que merecido. Sí, también felicitar desde aquí a Bacari Sow por su primera titularidad con el Atlético Sevilla. Sevilla Atlético, eso sí. Es, el Sevilla Atlético, así que desde aquí nuestra enhorabuena. Y bueno, hasta aquí un poco el descuento, nuestro repaso de la jornada 14, jornada 16 en el grupo 4 de esta división de honor. Lo de siempre. Nada, lo de siempre. Os recordamos que, bueno, pues si os ha gustado el vídeo, pues que os suscribáis a nuestro canal, que es gratis, que no os cuesta nada suscribiros, así os saltan las notificaciones de los vídeos nuevos. Cuando tengáis el descuento, pues sabéis que cuando se publica el descuento, pues ya sabéis que estamos ahí. Suscribiros, dar like activáis la campanita de las notificaciones, dais like al vídeo y bueno, pues si os gusta, si nos gusta, pues también, ¿no? Y en la cajita de comentarios, pues ponéis un poco si queréis que hagamos entrevistas, vídeos, reportajes, lo que queráis, o si que hablemos de algo concreto. Poco más, os remitimos a toda la información de la División de Honor, que la tenemos en nuestra web, www.juvenildivisiondehonor.com, y en nuestras redes sociales, @juvenildh. Hasta el próximo vídeo programa. Hasta luego.